Buenas. Primero, gracias a Ecoparty por la oportunidad. Acá con Ceci les trajimos una charla que el propósito es que ustedes entiendan cuáles son las tecnologías que existen, cuáles son los mecanismos y cómo funciona más o menos todo lo que tiene que ver con comunicaciones Bluetooth Low Energy, que es el 4.0. Y más que nada que si alguien quiere empezar a saber cómo deben hackear esas aplicaciones, tengan los conocimientos y los bases como para poder hacerlos. Y nosotros obviamente les vamos a mostrar ejemplos. Ceci tiene mucha experiencia en lo que es hackeo de aplicaciones Bluetooth Low Qué Energy, exagerado, qué exagerado. así que bueno, vamos a la presentación. Bueno, hola a todos, gracias por estar escuchándonos. Mi nombre es Cecilia Pastorino, soy Security Researcher en ESET Latinoamérica. Mi background más técnico es en la parte de redes y telecomunicaciones, por eso la parte de dispositivos IoT, de protocolos, siempre me gusta bastante toda la parte de captura de tráfico, de intercepción de tráfico, de sniffing, es una de las cosas que más me gusta de la parte de seguridad. Eh, y bueno, vengo haciendo investigaciones en IoT hace ya varios años, varias en NESET con mi compañera Denise, y ahora, bueno, con Dan me toca esta pequeña charlita sobre introducción a Bluetooth y espero que les guste lo que trajimos. Bueno, yo soy Dan Borgoño, estoy actualmente trabajando como Security Engineer en Naranja. Y también soy security researcher, me gusta romper cosas, tengo un poquito de experiencia en lo que es servicios, lo que es aplicaciones web y me gusta mucho romper mobile. Y por otro lado tengo mucha experiencia como desarrollador backend, mi corazón siempre está en el back, así que bueno, eso engloba un poquito quiénes somos. Y lo que le vamos a dar un poquito ahora es la introducción con lo que significa Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy es un derivado de lo que es el Bluetooth comúnmente conocido, el normal, el 3.0 y hacia atrás, que lo que se busca hacer es una especie de cambio de las formas que se está utilizando el protocolo, de tal forma de proveer un poquito más lo que es el tiempo de vida del dispositivo sin tener que cargarlo. Básicamente el problema que se encontraba en todos los dispositivos Bluetooth es que las baterías son grandes y costosas, y las buenas baterías son más costosas todavía. Entonces se busca que el protocolo consuma la menos cantidad de energía posible. Por lo tanto, si bien esos tienen muy buenos beneficios, como por ejemplo que los dispositivos tienen mucho periodo de vida, se tardan mucho en descargarse, y relativamente son baratos, porque no necesitan baterías muy grandes, el problema que tiene es que usualmente tienen poca velocidad de transferencia, ¿sí? Se tuvo que redefinir todo el protocolo Bluetooth como para poder evitar que ciertas operaciones, ciertas acciones se realicen en el aire y aún así mantener la funcionalidad. Se cambió el protocolo, se cambió también el protocolo de pairing, ¿sí? La idea es que cómo los dispositivos se relacionan, cómo va a interactuar uno con otro, cómo van a pasar los datos. Y también se cambió mucho lo que es el tema de seguridad, que es lo que nos interesó mucho a nosotros, porque se empezó a ver como que la seguridad se encara de otra forma, se muestran otros mecanismos de autenticación y muchos de los mecanismos de autenticación se los deja del lado del de mismo, la misma persona, el mismo equipo que desarrolla la aplicación. Por ejemplo, ellos decían qué mecanismo de seguridad van a estar utilizando y no hay un estándar propiamente dicho en la industria. ¿Dónde vamos a ver que los dispositivos Bluetooth 4.0 se utilizan muchísimo? Por ejemplo, en monitores de presión sanguínea, ¿sí? Todo lo que es dispositivos que tienen que ver con una especie de monitoreo y que necesitan mucho tiempo de funcionamiento sin necesidad de que estos dispositivos se recarguen. Monitores de ejercicio, es muy común ver los Fitbit. Yo, por ejemplo, tengo un Move, que es un dispositivo que cuando voy a nadar o voy a hacer ejercicios, me lo pongo en el brazo y después sincronizo esa información con el teléfono para ver qué tan manco sos. Sensores de monitoreo industrial, por ejemplo, se utilizan mucho. Y en aplicaciones de transporte público también es común verlos. Pero la verdad es que las posibilidades son infinitas. Ahí Cecilia también les va a mostrar que laparitas, dispositivos que son relativamente sencillos y que necesitan una funcionalidad, y como está mostrando, son muy comunes de ver, y sobre todo este protocolo va especialmente aplicado en estos casos porque, de nuevo, es muy simple, son para aplicaciones sencillas y requieren que tenga un buen tiempo de vida en el dispositivo. Eh,
A nivel concepto, los dispositivos Bluetooth casi siempre son visibles, siempre que no estén paireados, ¿sí? Es decir, uno los puede descubrir. Y casi siempre te dicen, en el mismo proceso de descubrimiento, te dicen cuál es la información que reciben, cuál es la información que dan, ¿sí? Cómo interactuar con esa información, cómo leer, cómo escribir datos, te lo dice el mismo dispositivo. Entonces, a veces el proceso de descubrimiento de cómo hackear un aparato o cómo interactuar con el mismo es relativamente sencillo, ¿sí? Casi siempre te puedes conectar al dispositivo, ¿sí? Eso es por cómo está implementado el protocolo de Bluetooth. Uno, por más que no tenga la aplicación y no sepa cómo utilizarlo, uno puede conectarse al dispositivo y puede interactuar con lo que se llaman las características, que yo les voy a mostrar más adelante, qué son y cómo funcionan. A nivel, y los que nos interesa a nosotros a nivel radiofrecuencia, es un protocolo wireless, ¿sí? Por lo tanto, no hay ningún cable, eso es más que sabido. Y funciona en el rango de frecuencia de 2,4 GHz, ¿sí? Y tiene una tasa de transferencia de 1 megabytes por segundo, aproximadamente, ¿sí? Cuenta con 40 canales espaciados entre ellos de 2 MHz. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que va a pasar en ese rango de frecuencia, ¿sí? Puede estar en cualquiera de esos 40 canales, ¿sí? Ya les voy a mostrar cuál es la característica de cada uno de estos canales y cómo la información va pasando por ahí. Lo que tienen que saber es que ustedes, si quieren snifear la información que pasa ahí, tienen que tener en cuenta de que van a tener que escanear en esos 40 canales. Y a veces los dispositivos solamente dejan escuchar en un solo canal. Entonces acá viene uno de los problemas más grandes de cómo snifear el tráfico. Tiene 3 canales de advertisement, ¿sí? El 37, 38 y 39, que si bien tienen ese número en el rango de frecuencia, están espaciados entre ellos, no están en el último, sino que están los dos relativamente cerca y el último al final. Esto se lo busca con la misma razón de evitar colisiones entre dispositivos, de tal forma que cuando uno se conecta, si había alguien trabajando en ese canal en ese momento, evite la colisión, ¿sí? Entonces, por eso el espaciado. Pero hay 3 canales de advertisement, que quiere decir que por esos canales va a pasar cierta información, ¿sí? Que tiene que ver con la conectividad del aparato, ¿sí? Con quién se conecta, cómo realiza la primera conexión, dónde dice que está disponible para que uno la escuche. Y el resto de los canales, los 37, son de datos. Cuando los datos se comunican entre el dispositivo maestro y el esclavo, ¿sí? Los datos propiamente dichos que hagan a la funcionalidad del aparato van a pasar por este resto de los canales, los 37. Y ahí es donde está el desafío, porque realmente son canales que yo no sé por qué canal va a pasar los datos. Y acá viene el concepto de lo que es el channel hopping. También lo que les quería contar es, me pasé, lo que son las direcciones de acceso. Las direcciones de acceso lo que hacen es cuando se ejecuta una conexión entre dos dispositivos, este es un concepto que simplemente lo digo ahora como para entender un poquito de lo que se habla, identifica la conexión entre dos dispositivos y usualmente se genera por el dispositivo maestro. Cuando decimos dispositivo maestro es uno usualmente asocia a maestro al teléfono y al revés. Usualmente el dispositivo maestro es el que funciona de servicio, el que tiene la funcionalidad, y el esclavo es el que se conecta al mismo, ¿sí? Es el que toma funcionalidad de ese aparato, ¿sí? Y lo que hace la dirección de acceso también es, al momento de buscar, sobre todo, evitar lo que es las colisiones, que las colisiones cuando dos aparatos están utilizando el mismo canal para hacer operaciones distintas. Y acá viene un concepto muy interesante en Bluetooth Low Energy, el cual en el Bluetooth 5.0 se cambia un poco, pero sigue conceptualmente igual, que es el channel hopping. La idea a grandes rasgos es que al momento de comunicarse entre un dispositivo Bluetooth y un dispositivo y un cliente, la información vaya cambiando de canal a medida que pasa el tiempo. De esta forma provee una especie de capa de seguridad y sobre todo evita las colisiones si hay más de un dispositivo en el área, como seguramente si ustedes escanean con alguna de las herramientas que nosotros les vamos a mostrar, van a ver que siempre hay muchos dispositivos andando, muchos pareados, muchos enviando información o muchos simplemente a la espera de una conexión. Para evitar todo, y como solamente tenemos 40 canales, nosotros lo que queremos hacer es evitar que realmente nuestros datos se terminen perdiendo en el aire. Entonces lo que se hace es que se crea el concepto de channel hopping. Channel hopping dice, nosotros nos conectamos entre dos dispositivos y a partir del momento de conexión se hace una especie de handshake donde se va a determinar 3 cosas.
el channel map, el hop increment y el hop interval. Channel map nos dice qué canales de esos 37 de datos van a estar disponibles para utilizar, ¿sí? Entre esos valores en realidad es un valor binario, donde por cada canal te dice es un 1 o un 0 si se puede utilizar o no. Y eso me va a permitir a mí saber por qué se utiliza un channel map, porque si hay canales que están muy saturados de información, el dispositivo los detecta y evita utilizar esos canales. Entonces te dice, che, esos canales no los usemos otros, ¿sí? Y viene el segundo valor, que es el hop increment. Que el hop increment te dice, es un valor numérico, que dice a qué número, qué cantidad de canales tiene que saltar al próximo canal que se va a estar ejecutando el intercambio de información. Ese canal, fíjense que abajo hay una ecuación, el cual se calcula en base al canal actual, sumado el hop increment mod 37. ¿Qué quiere decir eso? Que va subiendo, ¿sí?, de canales. Si se pasa los 37, vuelve a 0 y así va haciendo el salto, ¿sí? Es simplemente una suma. Y el hop interval es un valor que simplemente lo que dice es cada cuánto cambiamos, ¿sí? Con esos tres valores, un dispositivo puede evitar las colisiones haciendo un previo análisis de cuál es el intercambio de información que hay previamente en el aire, y así evitar que haya colisión de datos. O si alguien quiere iniciar la información, sea más jodido, porque al no tener este primer intercambio, no sabe a dónde va a saltar la información. Y acá un concepto interesante que son dos de los conceptos que definen, uno de los dos conceptos que definen lo que es comunicación Bluetooth a nivel protocolo, que es el GAP, Generic Access Profile. Lo que hace el GAP es básicamente definir las partes de cómo se va a realizar la interacción entre los aparatos, ¿sí?, cuáles son los roles que va a cumplir cada uno. Fíjense que si bien nosotros definimos que existe lo que es un servidor y un cliente, ¿sí?, un servicio en esclavo, también los roles pueden invertirse y un cliente puede pasar a ser un servidor, ¿sí?, en el caso de que puede proveer información. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tengan entendido que en el Generic Access Profile define este tipo de cosas, ¿sí? Define también los canales de advertisement, que es donde el mismo dispositivo va a decir, che, estoy en la escucha, se va a hacer comunicaciones de broadcasting, va a decir, por ejemplo, qué necesitas para poder descubrirme servicios y un par de cositas más. Indica cómo va a ser la conexión, ¿sí?, cómo se inicia, cuándo se acepta una conexión, cuáles son los parámetros. Por ejemplo, en el GAP se va a definir esta primera parte de cómo se va a hacer el channel hopping, por ejemplo, cuál va a ser el hop increment, etc. Y se define también la seguridad que van a haber dentro de los dispositivos, que ya vamos a ver más adelante cuáles son los métodos de seguridad, cuáles son las distintas formas que se puede tomar la seguridad y cómo nosotros logramos bypassar eso para poder obtener la información, obtener datos críticos de una comunicación. El segundo concepto que tienen que saber mucho, y si bien es mucha información por ahí de golpe, pero lo que quiero que entiendan es que existen conceptos muy básicos que tienen que tener bien en cuenta, que es el GAT, el GAP y lo que es el channel hopping, ¿sí? Son tres conceptos que tienen que tener en cuenta. En lo que es el GAT, Generic Attribute Profile, lo que se dice es cómo los datos que están adentro del dispositivo se pueden acceder, ¿sí? Básicamente lo que define lo que es el concepto de servidor y cliente, y define lo que es servicio y características. Esto, a grandes rasgos, y una simplificación, son agrupaciones de características. Y las características son, a grandes rasgos, lugares, sockets, donde yo puedo meter datos o leer datos o estar a la escucha de datos, ¿sí? Pero es simplemente un lugar donde yo puedo setear valores o puedo obtener valores. Y esos lugares, por así decirlo, esas características, son propias y la funcionalidad es propia de cada device, ¿sí?, que yo voy a estar analizando. Entre los servicios y las características voy a encontrar lo que son los attributes, ¿sí?, que es un término general, el cual refiere a servicios y características, simplemente un engloba una definición. Los servicios son el grupo de uno o más atributos agrupados por funcionalidad. Es decir, van a encontrar en parte servicios, por ejemplo, que si yo tengo un dispositivo que lo que puede hacer es, por ejemplo, estar monitoreando la temperatura ambiental, ¿sí?, voy a encontrar que dentro de un servicio voy a tener estos valores, ¿sí?, temperatura, humedad, viento. Pero si este dispositivo también tuviese, por ejemplo, batería,
dentro de otro servicio podría consumir el valor de la batería, porque se agrupan por funcionalidad. Y esos valores los consumimos por características, que justamente son la información expuesta por el server. Es un dato concreto que leemos y podemos escribir, ¿sí? Simplemente eso. Y es simplemente así la funcionalidad. Yo trato de encontrar qué características yo puedo editar para hacer que el aparato haga otra cosa o qué datos salen y vienen entrando de las características. Pero el concepto es básicamente eso. Y por último, encontramos lo que son los profiles, que definen el comportamiento de los atributos. Es un globo más grande. Pero a nosotros lo que nos interesa en particular son las características. Y un paquete Bluetooth Low Energy básicamente tiene dos formas, ¿sí? Así como tenemos los canales de advertising y los canales de datos, tengo los paquetes de advertisement y los paquetes de datos, que justamente los paquetes de advertising van a pasar por los canales de advertising y viceversa. Y el paquete Bluetooth Low Energy básicamente tiene la parte de protocolo de Data Unit, el PDU, y a su vez cada PDU tiene las dos formas, tanto para los canales de advertisement como para los canales de información de datos, ¿sí? La idea es poder identificar cuándo es cada uno es uno. Y por lo tanto llegamos a la parte de la seguridad, ¿sí? La seguridad, esto lo define el GAP, ¿sí? Y lo que nos dice es cómo entre los dispositivos van a acordar la seguridad. Y fíjense que se basa en tres fases, pero esas tres fases pueden ser implementadas de distintas formas. Por lo tanto, existen 4 métodos de paireo actualmente soportados por lo que es Bluetooth Low Energy. Así que ya los voy a explicar. Y el protocolo se basa en tres partes. Se define el método de paireo, ¿sí? Si bien la encriptación está todo basada en 122 bits con encriptación de AES, ¿sí? Pero se define básicamente la parte de lo que es el pairing, cuál va a ser el método de paireo entre los dos dispositivos. Una vez definido esto, se acuerda una key, la cual es una key temporal, la cual se acuerda entre los dos dispositivos, o sea que si yo capturo ese acuerdo, puedo eventualmente descifrar esa key, o la puedo craquear, y con eso puedo descifrar el resto de la información que viene, y con esa short-term key, lo que se hace es, se crea un canal seguro para compartir el resto de las claves, ¿sí? Entonces, existen herramientas, como ya vamos a explicar adelante, que se encargan de hacer cracking de esta información. Basado en estas tres fases, existen 4 métodos de pairing. Out-of-band, ¿sí? Que es la más segura y la que todos recomiendan que usen, pero lastimosamente casi nadie usa, que se basa en el concepto de que la clave llega a los dos dispositivos, la clave para poder hacer la encriptación de la información, llega a los dos dispositivos por un medio externo, sea cual sea, ¿sí? Que no pase en ningún momento de la comunicación. Puede ser por NFC, puede ser porque el usuario le escribe en ambos dispositivos, puede ser por Wi-Fi, por ejemplo, pero siempre se basa en que está totalmente fuera del protocolo de Bluetooth. Bluetooth se lo considera más seguro, porque digamos, al esnifear la información de Bluetooth, yo no puedo obtener esa clave, porque está obviamente entrando por un factor externo. Y la contracara, el lado contrario, es Just Works, que como dice efectivamente el método, simplemente funciona. Es simplemente una implementación que no tiene ninguna seguridad y lo que se basa es que simplemente la comunicación fluya sin ningún tipo de seguridad y funcione simplemente la interacción entre los devices. Este tipo de encriptación es la más conocida, la que más se ve, porque usualmente lo que sabe pasar es que los mismos los que crean los devices tienen la competencia constante de salir con devices más baratos, más rápidos al mercado, y lo que pasa es que dejan la seguridad de lado, porque usualmente también buscan que la funcionalidad sea mínima y básica, entonces no se gastan en gastar tiempo y investigar y realmente llevar adelante una buena implementación de lo que es seguridad. Entonces, bueno, este es el método que usualmente buscamos. Buscamos entender la información como pasa en medio para poder hacer inteligencia de esa información. No hay que editar absolutamente nada y simplemente escribiendo la información uno puede saber cómo cambiar la información y después personificar esas acciones. Comparación numérica, lo que hace es básicamente, si habrán utilizado algún teléfono viejo, básicamente el pairar un device te muestra un número autogenerado en los dos dispositivos y si este número es el mismo, lo que uno hace es le da OK y se hace el paireo. Que casi nadie lo revisa, inclusive en algunos devices que no tienen pantalla, no te muestra el número, solamente lo muestra de un lado y uno acepta, sin saber si realmente está paireando con el dispositivo que tiene que pairarse. Y lo último es passkey entry, que es similar a out-of-band, ¿sí? Pero la idea es que uno mete un código numérico en ambos devices y los devices se comunican.
Este método también es craqueable porque, bueno, al ser numérico, el universo de posibilidades que uno tiene es relativamente corto y no se encuentra con un universo muy grande para poder craquear. Bueno, con todo lo que nos contaste, Dan, ¿qué hacemos, no? Con los dispositivos, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades o los principales ataques que le podemos hacer a los dispositivos con Bluetooth Low Energy? Bueno, lo primero es sniffiar el tráfico, ¿sí? Empezar a capturar como es tráfico que viaja por el aire. Podemos usar antenitas, ahora vamos a ver varias. Más adelante les voy a hablar de la Ubertus, que es esta, que lo que va a hacer es capturar todos los canales que están en el aire y capturar los datos. Para eso es importante entender cómo están armados los paquetes y tener el channel map, como bien explicó Dan, para saber en qué canales ir escuchando, ¿sí? Después tenemos todo lo que tiene que ver con ataques de replay, es decir, capturar paquetes y enviárselos al dispositivo directamente, ¿sí? Esto también es bastante común, vamos a ver que muchas herramientas de sniffing sobre todo permiten capturar paquetes, muchas veces permiten modificar, alterar esos paquetes y luego poder mandárselo al dispositivo como si lo estuviera controlando directamente el atacante. Hay vulnerabilidades en Bluetooth conocidas también que permiten ataques del tipo hijacking, ¿sí? Que es tomar el control del dispositivo. Hace poquito se reportó una que es la CANOB o Key Negotiation of Bluetooth. Es un ataque que compromete la key, la contraseña de los dispositivos y permite que un atacante pueda tomar control de los dispositivos. Y esto pasa, bueno, hay varias pruebas de concepto que las van a encontrar, sobre todo en auriculares, en speakers y demás equipos de Bluetooth. Y después hay, como bien decía Dan, la mayoría de los casos se pueden hacer ataques de man in the middle muy fácilmente porque la mayoría de los dispositivos vienen justamente con JustWorks, con el método de seguridad y simplemente se conectan, ¿sí? Y esto más que nada pasa porque, nada, si vemos equipos como la lamparita, por ejemplo, uno dice, bueno, pero ¿dónde le podría poner la clave? No es que yo puedo tener una botonera en cada lamparita, sería muy caro para que el usuario ponga la clave. Podría tener un sticker por ahí para usar la contraseña de intercambio y que ya venga seteada adentro, pero la verdad es que la mayoría de la gente no lo hace, la mayoría de las implementaciones vienen con JustWorks, entonces esto permite que podamos no solamente hacer ataques de man in the middle, sino poder conocer cada uno de los paquetes, poder entenderlos. En general no se está aplicando ningún tipo de cifrado en las conexiones Bluetooth, entonces también es bastante sencillo de entender, o ese cifrado es débil. Ahora vamos a ver, Dan les va a explicar también cómo se puede romper ese cifrado muchas veces. Y después también tenemos un montón de datos que son sensibles, que viajan por los dispositivos, que pueden ser contraseñas que están viajando en texto plano, datos sensibles del usuario, aplicaciones que están mal configuradas, entonces directamente se pueden obtener datos del APK y a partir de ahí saber cómo interactuar con los equipos. Y por último tenemos también lo que es el jamming, ¿sí? El jamming consiste en generar ruido en los canales en el aire para que la conexión se desconecte, ¿sí? Algo que está bueno que sepan es que como estos dispositivos están todo el tiempo en advertising, es decir, el dispositivo IoT en general, al ser low energy, no tiene adentro un firmware muy pesado ni tiene mucha cantidad de capacidad de procesamiento. Entonces todo el tiempo están diciendo acá estoy, acá estoy, acá estoy, esperando una conexión, ¿sí? Y esto trae varios problemas. El primero es que podamos saber de manera muy sencilla cuáles son los dispositivos que hay en el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, con esta lamparita, que ahora vamos a ver más adelante algunos ejemplos, una de las cosas que pasa es que yo tengo la aplicación en el teléfono, D-Lite, para controlarla, que la van a ver en la demo, pero el solo hecho de que mi teléfono se duerma o que yo minimice la aplicación, ni siquiera la cierre, pero que deje de estar en primer plano la aplicación, hace que la conexión ya se pierda a la lámpara. Entonces la lámpara vuelve a estar automáticamente en advertising y ya puede ser encontrada. Entonces, algo interesante con esto es que hay muchas herramientas que ustedes pueden instalar en el teléfono que son como una especie de brújula de Bluetooth, que son escáneres, que lo que hacen es escanear todo el espectro de Bluetooth Low Energy y empezar a encontrar dispositivos. Y van a ver la intensidad de la señal que tienen esos dispositivos en base a si el dispositivo está más cerca o menos cerca del teléfono. Entonces pueden saber, por ejemplo, bueno, si la lámpara que ustedes encontraron está en la habitación o está en otro lado, ¿sí? Y esto empieza a ser complejo dependiendo del tipo de dispositivos que vamos a atacar, ¿sí? Porque si tenemos una lámpara, bueno, entendemos que está en una casa.
Pero si tenemos, por ejemplo, un smartwatch o, como decía Dan antes, una Fitbit, bueno, podríamos llegar a saber quién es la persona que las tiene puesta, rastreando justamente la intensidad de esa señal. Y lo que hace el jamming es, son antenas, bueno, como este estilo. Ahora, después, Dan también tiene unos microbits ahí, que lo que hacen es empezar a meter mucho ruido, y acá tengo otra que también puede funcionar de jammer, que es esta, que es la BLE 400, y es otra plaquita más grande, que está basada en Arduino. Lo que hacen estos dispositivos es empezar a generar muchísimo tráfico, empezar a generar ruido y a tapar esos canales. Entonces, ¿qué logran con esto? Que el dispositivo Bluetooth se desconecte porque no puede ver el teléfono, el equipo, el controlador con el cual está conectado, y por lo tanto queden de vuelta en advertising y puedan ser conectados por otra persona o por el atacante. En muchos casos, el ataque de jamming y el ataque de man in the middle van juntos justamente por esto, porque lo que hace el atacante es, primero hace un jamming para desconectar el equipo original del usuario y luego hace el ataque de man in the middle, ¿sí? Así que estos son algunos de los problemas de seguridad o de los ataques que podemos hacer. ¿Cómo empezamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos para empezar? Bueno, primero, dispositivos. El que quieran. Hay una variedad enorme. Bueno, yo les mostré la lamparita y realmente recomiendo mucho empezar con lamparitas porque tienen o sea, los paquetes están armados de una manera relativamente sencilla y es bastante fácil ver si el ataque está funcionando o no, ¿sí? Porque como tiene colores, podemos ver códigos de colores RGB, podemos ver si la lámpara enciende o apaga, que son comandos básicos. Entonces es algo bastante sencillo para empezar a usar. Podemos tener, por ejemplo, tenedores, ¿sí? Este es bastante divertido, es un tenedor que calcula cuántas veces la persona comió, ¿sí? Cuántos bocados, cuántas veces se llevó el tenedor a la boca. Nada, hay de todo, pero este tipo de dispositivos también son seguramente sencillos de interceptar porque no tienen muchos servicios publicados, no tienen muchos comandos que se les puedan mandar. Entonces, al ser más acotados los servicios, es bastante más fácil para comenzar el análisis. Tienen, como bien decían, muchísimos dispositivos de monitoreo, termostatos, bueno, lo que quieran, ¿sí? Tenemos, bueno, si vieron la charla de sex toys que dimos con Denu el año pasado, hay juguetes sexuales que también se conectan a internet. Este es el Jive de WeVibe. Y este tiene una particularidad que por eso se los quería mostrar, que es relativamente interesante para mí, que es esto de que al estar todo el tiempo en advertising, al estar todo el tiempo indicando su presencia, si este es un wearable, es un dispositivo que la gente lleva puesto mientras sale a cenar o a bailar o a un bar. Entonces imagínense que uno podría en un bar agarrar un teléfono con un escáner, empezar a escanear señales de Bluetooth Low Energy y encontrarse con estos dispositivos. Y, digamos, hacer algún ataque de jamming, por ejemplo, para desconectarlo del equipo que lo está controlando el usuario y directamente tomar el control con un man in the middle de ese tipo de juguetes en el medio de un bar, de una discoteca, de un hotel, donde se les ocurra. ¿Sí? Así que bueno, es bastante interesante para que sepan que no todos lamparitas, pero que sí tienen una variedad enorme, hay hueveras, cinturones, o sea, si buscan en internet, hay una cantidad de dispositivos Bluetooth enorme para empezar a jugar, y la mayoría de estos justamente vienen con el método de JustWorks, para que se conecten de manera sencilla al teléfono, para que el usuario no tenga que hacer muchas cosas, y para que nosotros que estamos del lado del análisis podamos tomar control de estos dispositivos y jugar con ellos mucho más fácil, que está bueno. ¿Qué más necesitamos? Dongles. Dongles Bluetooth, son estos que tengo acá, ¿sí? Son bien chiquititos, son antenitas. En realidad, hoy en día la mayoría de los dispositivos, computadoras, teléfonos, vienen con el adaptador Bluetooth ya dentro de su propio sistema operativo. Hay muchísimos de estos adaptadores. Las Raspberry, por ejemplo, tienen modulitos que vienen directamente para enchufar en la Raspberry o para el Arduino. Pero sí les recomiendo que si van a empezar a probar y a hacer escaneos y a querer entender el protocolo, yo creo que los dongles son como lo primero que compraría. Salen entre 700 y 1000 pesos en Mercado Libre, son relativamente baratos para lo que es el resto de las cosas que después les voy a contar, y en general van a necesitar por lo menos dos, ¿sí? La mayoría de las herramientas les van a pedir dos equipos con dos antenas por separadas. Entonces, lo primero que buscaría son dos de estos, dos dongles, para tener uno en cada máquina o en cada máquina virtual. Se pueden usar con máquinas virtuales sin ningún tipo de problema, entonces pueden tener su máquina física y sí tener un dongle por cada máquina virtual que vayan a tener.
Así que bueno, esta sería como la primera inversión, ¿sí? Algunas librerías y cosas que deberían de tener instaladas. En general, la mayoría de las pruebas que hice yo, y creo que Dan también, las hicimos con máquinas con Linux. Yo suelo usar Ubuntu, pero cualquier máquina con kernel de Linux va bien. Y algunos comandos básicos o librerías básicas que deberían de conocer, estos ya están instaladas en el kernel de Linux, así que no tienen que hacer nada. La primera es HCI config, es como si fuera el if config, digamos, es para ver las configuraciones de las interfaces del equipo, ¿sí? HCI es Host Controller Interface, y ahí van a ver, los HCI van a ser las interfaces Bluetooth que ustedes tengan. Lo vamos a ver después en la demo, pero en general si tienen una máquina virtual, van a ver como HCI 0 digamos, al adaptador Bluetooth interno de la máquina física, ¿sí? Pero yo he tenido varios problemas para interactuar con máquinas virtuales y con el adaptador de la máquina física, por eso les recomiendo tener los dongles. Y cuando ustedes conecten el dongle con el comando HCI config, van a permitir que ese dispositivo aparezca, ¿sí? Que el dongle les aparezca como una interfaz de conexión, ¿sí? Entonces pueden levantar la interfaz, bajarla, resetearla. Tiene varios comandos para setear si hay algún tipo de encriptación o de autenticación particular para esa interfaz. Pero los que más van a usar van a ser el de up, down y reset, que son los que más se utilizan para poder levantar la interfaz, sobre todo en máquinas virtuales que a veces conectamos y no levantan. Bueno, ahí les muestro una imagen, lo que les decía recién. Tenemos, si hacen el HCI config solo, van a ver la interfaz HCI 0, que corresponde a la interna de la máquina, y el HCI 1, que corresponde al dongle, ¿sí? Que es la que en general van a utilizar. Y con el HCI config -A pueden ver un poco de información adicional del dispositivo que tienen conectado, del dongle, como por ejemplo si tiene algún nombre, si eso les va a servir para identificar, si ustedes tienen máquinas virtuales y tienen 2, 3 dongles conectados, bueno, está bueno que sepan cuál tienen conectado a qué virtual para no hacer lío, entonces va a poder permitir identificarlos. Y van a tener también la dirección de ese dongle, la cual les va a ser muy útil a la hora de hacer un sniffing para saber si es tráfico entrante o saliente. Entonces ahí los dos datos que van a necesitar de este comando son esos, saber cuál es el dongle que están usando, la antena del adaptador que están usando y cuál es la dirección que tiene ese adaptador. La otra herramienta que también viene en el kernel de Linux es HCI Tool. Hoy leí que estaban deprecadas, estas que ya no se estaban usando. La verdad que yo las sigo usando un montón, para mí son súper útiles, así que las dejo para que las prueben. También HCI Tool es como digamos, sería como el ping, digamos, para hacer como un paralelismo, y les va a permitir, por ejemplo, escanear dispositivos, ver si conectarse a esos dispositivos, tener información de esos equipos, como por ejemplo el nombre, la dirección, etcétera, hacer una conexión con esos dispositivos para tener después los servicios que tienen esos dispositivos, y generar paquetes, generar conexiones, generar tráfico, ¿sí? Entonces es como una de las tools también, vendría a ser como sí, una especie de ping y comandos para directamente saber si el equipo está presente, si lo pueden ver, si pueden conectarse y demás. La otra librería, que es la que aparentemente ahora es la que más se usa, es la librería BlueZ. Esta librería tiene incluidas muchos comandos que, bueno, vinieron a reemplazar HCI Tool y HCI Config. Yo estoy usando esos, para mí son súper prácticos. Pero bueno, la librería BlueZ es la que hoy está en todos los kernels de Linux para manejar con el protocolo Bluetooth, ¿sí? Lo que hace es proporcionar diferentes capas y diferentes módulos para trabajar y conectarse y comunicarse con dispositivos Bluetooth Low Energy. Tiene varias librerías incluidas, en general ya viene en la mayoría de las distribuciones de Linux. Si no está, sí les recomiendo que se lo instalen, pero hasta ahora las veces que yo vi los Linux que yo he probado, viene siempre. Y tiene comandos también para asociar dispositivos, para escanear, para configurar la interfaz y demás. En general, yo me manejo con HCI Config y HCI Tool y no he tenido mayor problema, pero son cosas que está bueno que las tengan en el equipo que vayan a utilizar y que se aseguren que el dispositivo tenga, o el equipo, perdón, que vayan a usar, tenga todas las librerías instaladas, los módulos de Bluetooth instalados para que no tengan problemas. ¿Sí? Son dependencias que seguramente, si después instalan otras herramientas, también se las va a pedir.
Después tenemos dos librerías más que son Noble y Bleno, ¿sí? Que se las voy a nombrar porque las van a ver mucho en la documentación de la mayoría de las herramientas para Bluetooth. Son dos módulos que están basados en JavaScript, son parte de Node.js, y lo que hacen es, permiten implementar dispositivos Bluetooth Low Energy y comunicarse con esos dispositivos Bluetooth Low Energy. En general, Bleno es una librería de JavaScript que se utiliza para implementar dispositivos periféricos, es decir, para generar, por ejemplo, un dispositivo como si fuera una lámpara, como si fuera un tenedor o el dispositivo IoT al cual se estarían conectando. Y Noble es la librería que se utiliza para el dispositivo central o para el dispositivo que se va a conectar a ese otro Bluetooth Low Energy. Entonces, ¿para qué les van a servir estas librerías? En principio, cuando ustedes empiecen, esto es Bluetooth 101, las van a ver en todo tipo de herramientas, se las van a pedir como dependencias, ¿sí? O sea, ustedes tienen que tener estas librerías instaladas y van a usar herramientas como Beetlejuice, Gatacker y demás. Pero si más adelante empiezan a querer hacer sus propias implementaciones de dispositivos Bluetooth, o digamos que al principio ustedes no tienen ningún equipo Bluetooth y quieren empezar a jugar con algunas cosas, bueno, pueden, por ejemplo, tener un Arduino con alguna antenita y utilizar Bleno para hacer como una especie de dispositivo y publicarle servicios en ese dispositivo y, digamos, hacer de cuenta que ese dispositivo es un sensor, una luz o que responde de determinadas maneras, ¿sí? Hay varias implementaciones que están en el GitHub de Bleno, donde pueden usarlo, por ejemplo, para hacer una simulación de un smart lock. Entonces no se tienen que comprar el candado, hacen la simulación sobre un Arduino o sobre una Raspbian y una Raspberry y ahí lo tienen. Entonces está bueno también para probar desde ese lado. Y ahí les dejo los dos GitHub, los dos repositorios, para que los bajen con toda la documentación, ¿sí? Está bueno porque también son de código abierto, las pueden usar, no hay problema, y en general las van a tener que tener instaladas. NRF Connect, Dan, ¿querés contar un poquito de qué se trata? Sí, quería meter bocado también. Acá lo que tengo es interrumpí tranquilo. Microbit, que bueno, también se puede utilizar mucho, si bien nosotros lo utilizamos para hacer lo que es sniffing pasivo, también se puede utilizar, se puede meter el custom firmware, son herramientas de aprendizaje y desarrollo, pero también se pueden utilizar como por ejemplo para justamente hacer unas pruebas. Como decía Ceci, también lo que es la Raspi, yo encontré un repositorio dando vuelta, que genera un periférico vulnerable con una aplicación Android y uno hace todo el proceso de entendimiento y de reverse sobre toda la comunicación que funciona en el dispositivo, así que está muy bueno. Y sobre Raspis también, digamos, yo encontré muchos procesos, justamente esta aplicación, este periférico vulnerable, uno tiene que bajar el código que está basado en Noble y Bleno, y se ejecuta con el mismo dispositivo Bluetooth interno de la Raspi, en este caso una Raspi 0. ¿Sí? Así que está muy bueno. Hay muchos recursos online. Yo ya les voy a mostrar también el CTF, que está muy bueno. Más adelante les voy a explicar. Pero este es un dispositivo que a mí me sirve muchísimo para poder entender y interactuar mucho con Bluetooth. Lo realmente que a mí me encanta y me encantó muchísimo desde que la conocí, si bien obviamente no es una aplicación de línea de comando que uno instale en un Linux, pero es más bien algo mobile que viene en un teléfono. A mí me sorprendió que es totalmente completa, es NRF Connect. NRF Connect lo que hace, bueno, se puede instalar tanto en Android como iOS, o sea que lo puede llegar en un teléfono Apple. Y la característica que tiene es que es totalmente flexible, ¿sí? Hace todas las operaciones que pueden hacer de descubrimiento con las herramientas que estuve explicando Cecilia anteriormente, y te permite interactuar con todas las características que yo tengo dentro de un device, y es totalmente móvil. O sea que nos encontramos que el tema de que Bluetooth Low Energy tiene un rango de operación bastante limitado, porque tampoco se busca de que sea algo de larga conectividad, digamos, que sean conexiones de largo alcance. Entonces, usualmente tener algo móvil en la mano para poder hacer discovery cuando uno no tiene el dispositivo a mano es relativamente bastante cómodo, por así decirlo. Y lo bueno es que soporta escaneos, ¿sí? Soporta descubrimiento de servicios y soporta también lo que son macros. A ver si quiero mostrarles Free Connect.
que yo lo tengo en el teléfono, lo tengo obviamente en modo oscuro. Y fíjense que ya lo abrí y me está descubriendo devices. Y si quieren después les puedo mostrar más o menos cómo funciona, pero básicamente también lo que uno puede hacer no solamente descubrir servicios, sino que puede correr lo que son macros. Si uno tiene un entendimiento de cuáles son los pasos que tiene que ejecutar uno para poder interactuar con un device, como por ejemplo el caso de la lamparita, como para poder prender y ejecutar ciertas acciones o cambiarlo de forma rítmica o hacer algo relativamente interesante, uno puede correr estas macros, puede programarlas y después correrlas del teléfono y es relativamente sencillo, ¿sí? Y lo otro que también tiene es el proceso de emulación. Si uno genera todo un entendimiento de cuáles son las características que tiene este device, uno lo puede emular y puede forzar, por ejemplo, a que alguien que está más cerca mío, ¿sí? En lugar de conectarse al device que realmente se tiene que conectar, se termine conectando al mío. ¿De qué nos sirve eso? Nos sirve por lo menos en una instancia para poder hacer una navegación de servicio, pero también nos sirve para poder entender cuáles son las comunicaciones y acciones que va a generar este device que se está conectando a nosotros, creyendo que nosotros somos el servicio, y poder entender en esa comunicación qué es lo que trata de hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de que pase la contraseña, ¿sí? Esa contraseña nos estaría viniendo a nosotros al momento de emular el dispositivo. Eh, Así que, bueno, voy a seguir. Pero la verdad que es muy recomendable. Y si no tienen un dispositivo Bluetooth, ¿sí? Lo que yo les recomendaría es que se lo bajen. Casi todos tenemos Bluetooth en el teléfono. Todo smartphone tiene NFC. Y si tienen algún device, seguramente van a poder encontrar la primera puerta de entrada que yo tuve de Bluetooth fue con esta aplicación. No tuve que comprar ningún device ni por el estilo. Obviamente fue algo que me atrapó y me terminé metiendo, pero al principio, y la verdad que para empezar a entender y ver cómo funcionan las cosas, y te da también un pantallazo de lo simple que es. Es relativamente muy sencillo conectarse y empezar a hacer cosas con el dispositivo. Sí, además, eso es lo bueno que tienen hoy en día los dispositivos Android. O sea, todos tenemos un teléfono con Android. Y si ustedes ya terminan de ver esta charla y tienen un equipo Bluetooth en su casa, ya pueden empezar a analizarlo. Sí. Con la herramienta que les mostró recién Dan, es una buena forma con el NRF Connect para empezar a escanear y a ver los paquetitos de esos dispositivos. Pero también sepan que el mismo teléfono Android tiene un log que puede funcionar como una especie de sniffer, ¿sí? Ustedes pueden habilitar el log de todo tipo de conexiones Bluetooth del teléfono en todos los dispositivos Android. Van a habilitar las opciones de desarrollador. En general, las opciones de desarrollador vienen deshabilitadas, tienen que ir a la parte de acerca del teléfono. En general, en la mayoría de los Androids, al build o a la versión y cliquear varias veces. Pero si no, bueno, googlean cómo habilitar el modo desarrollador, las opciones de desarrollador en su teléfono. Y dentro de esas opciones de desarrollador van a encontrar una opción que es habilitar el registro de Bluetooth HCI, ¿sí? Eso lo que les va a hacer es que, bueno, una vez que lo habilitan van a tener que reiniciar el Bluetooth, es decir, si lo tenían prendido, apagar y volverlo a prender para que empiece a funcionar y a capturar todo en ese log. Y una vez que lo habiliten, lo que va a ocurrir es que les va a generar un archivo .log, que en general se llama btsnop-hci.log, y ahí van a ver van a guardar todos los tráficos y todos los paquetitos que se transmitieron desde y hacia el teléfono. Entonces, tienen una primera forma de empezar a ver todo el tráfico que sale desde su teléfono y se viaja hacia otro dispositivo, o cómo se realizó la conexión entre su teléfono y otro dispositivo Bluetooth, ¿sí? La recomendación es que capturen el tráfico desde el momento en que el teléfono se conecta al dispositivo y después lo bajen, y este archivito lo que pueden hacer es abrirlo, por ejemplo, en Wireshark, ¿sí? Es el mismo .log, no lo tienen que pasar a pickup, nada, directamente van a Wireshark, ponen abrir archivo, seleccionan el archivo .log que bajaron del teléfono y lo pueden abrir, ¿sí? El log generalmente se guarda en el root del teléfono. Lo más recomendable es que tengan algún administrador de archivos en el teléfono para poder encontrarlo, o si no, conectan el teléfono a la compu y ya descargan el log de ahí. Para no volverse locos, porque me pasó que me volví un poco loca con este log, yo les recomiendo que habiliten el log cuando van a capturar tráfico, cuando quieren hacer un sniffer, que no lo tengan habilitado todo el tiempo, primero porque a mí, por lo menos en mi teléfono, empieza a ponerse raro el Bluetooth, como que anda más lento y tarda a veces en conectarse el teléfono a algún dispositivo. Así que no lo tengan prendido todo el tiempo, préndanlo solo cuando lo van a usar. Y sobre todo porque después les va a generar un log enorme que va a ser imposible de entender.
Entonces, van a analizar, por ejemplo, lo que están viendo es la conexión entre el teléfono y la lamparita. Bueno, habilité el log, y lo primero que hice, bueno, habilité el log, prendí, apagué el Bluetooth y automáticamente abrí la aplicación de la lamparita para que ya se conecte la aplicación con la lamparita. Sí, cosa de que ese log no sea tan gigante y tratar de tenerlo lo más acotado posible. Terminé de trabajar con la lamparita y deshabilité la opción del log. Sí, entonces yo ya sé que en ese archivo solamente está guardada la conexión de mi teléfono con la lámpara. Si empiezo a tener distintas conexiones, me conecto a la lámpara, después me conecto al tenedor, después me conecto a otra cosa, por ahí se va a generar un archivo bastante difícil después de entender. Pero en este primer archivo creo que pueden encontrar cosas bastante interesantes, ¿no, Dan? Vos encontraste algo bastante bueno con este tipo de Sí, snifeo. bastante interesante. Me encontré yo con este dispositivo, que la verdad que no es la única versión la que viene, este es el lector Bluetooth de tarjeta de crédito de todo pago, y fíjense que tiene un lector de Stripe y un lector de Envy, ¿sí? Y no es el único que viene, fíjense que es bastante genéricos, ¿sí? Por ejemplo, que está el de naranja, ¿sí? Y nosotros también tengo el de Topado, ¿sí? Son tecnologías muy similares, los tres son Bluetooth Low Energy 4.0. Y bueno, me interesó este en el principio, fue el primero que compré. Y lo que hice, si ahora sí se los puedo poner en pantalla completa, lo que hice yo es que encontré relativamente el primer problema que tuve es que yo tengo un Nexus 5 y la verdad que Ceci, yo también tuve muchos problemas para poder conseguir el HCI de Waglag. La verdad que no me aparece en los dispositivos, lo que tuve que forzar es un crash por error y ahí pude lograr obtener el HCI de Waglag una vez ya habilitado, como justamente vos dijiste. Pero bueno, yo tuve que renegar un poquito más. ¿Y qué es lo que hice? Justamente lo prendí el HCI debug, eh, abrí la aplicación, me cobré a mí mismo un peso, ¿sí? Y hice una transferencia. Agarré, pasé a tarjeta de crédito y efectivamente me cobré. Y lo que hice, bueno, dije, a ver si estos valores están registrados, quedan registrados o pasaron por el aire. Y efectivamente encontré que en lo que registré Android estaba justamente, y lo que hice, agarré ese dump de información, lo subí a Wireshark y empecé a buscar la información que estaba pasando. Y traté de encontrar los paquetes más grandes. Si se fijan arriba, en la parte donde está el paquete seleccionado, arriba del todo, el 123 que dice ahí es el length que tiene el paquete. Y en ese paquete, eso, ordenándolos por largo, fíjense que al ser Bluetooth Low Energy pasa muy poca información por el aire, ¿sí? Pasa lo mínimo indispensable. Y en esa información, fíjense que dice, eh, fíjense que está pasando la información de mi tarjeta de crédito, ¿sí? O sea que por el aire está pasando la información de tarjeta de crédito y también pasa información que es relativamente interesante, que va al caso que, por ejemplo, es la fecha de vencimiento de esa tarjeta obviamente está vencida, probablemente que no funciona. Y, por ejemplo, pasa datos míos, como por ejemplo mi nombre y mi apellido. En este caso, está pasando mi apellido que no está completo, ¿sí? Sino que está pasando en el segundo paquete, que es el que está debajo del paquete que está seleccionado, que si se fijan dice GNO barra DG, que DG es mi nombre y mi segundo nombre, ¿sí? Entonces, encontré que simplemente, aunque ustedes no pueden snifear la información que está en el tráfico en el aire, ¿sí? Con Android ya pueden hacer un entendimiento de cuál es la información que está pasando en el aire, ¿sí? Y pueden entender, por ejemplo, en este caso, este sniffing me dice de qué característica está recibiendo ese paquete, ¿sí? Porque obviamente lo que hace este dispositivo es suscribirse a esa característica, me dice que tengo que recibir un dato, y el dato que recibe es justamente información que consiste a mi tarjeta de crédito. Y lo que les muestro más abajo del todo es la Stripe Info, que yo tengo un lector de tarjetas magnéticas, ¿sí? de la Stripe magnético, y lo que hice es pasar esa tarjeta y comparar con la información que está pasando en el aire. Y efectivamente, no es coincidencia, está pasando la misma información que saca de la tarjeta. Lo que pasa es que el aparato en medio hace un parsing de la información y solamente termina pasando por el aire información que al sistema de cobro de transacciones le interesa, que en este caso es el número parcial de mi tarjeta de crédito, no pasa el número completo, ¿sí? Fíjense que yo, por ejemplo, donde tengo las cruces hechas en rojo, son los datos que yo taché. Esos datos están originalmente en la tarjeta de crédito, ¿sí? En el Stripe, pero al momento de pasar por el aire, el lector Bluetooth no los pasa. Por tanto, si alguien hace esto,
si bien tiene un entendimiento de que mi tarjeta de crédito pasó ahí y podría sacar la fecha de vencimiento, no tendría el código de tarjeta completo, ¿sí? Y el PIN, por ejemplo, en lugar de pasar por acá, el PIN va a pasar de forma física, lo va a poner la persona antes de terminar de hacer la transacción, de forma, digamos, interactuando con la pantalla del teléfono. Por lo tanto, un sniffer que está ahí sentado tomando un café al lado de la persona que están cobrando, no podría técnicamente forzar el sniffing de la información de tarjeta de crédito y después con esa información ir a hacer otra transacción. Lo cual está bueno, yo los aplaudo, no es una vulnerabilidad, pero es parte del entendimiento. Y el entendimiento se logra haciendo un análisis sobre lo que dumpea, ¿sí?, la información adentro del HCI log de Android, ¿sí? Pero justamente me pareció un caso muy interesante para ver porque es una información crítica. Yo en particular en Naranja siempre estamos mucho cuidando la información de la tarjeta de crédito, así que bueno, es un caso particular que me parecía que estaba bueno compartir. Buenísimo. Bueno, vamos con algunas herramientitas un poco más complejas, ¿sí? Vamos a ver la Ubertooth, es esta antenita que tienen acá, ¿sí? Fíjense que es una antenita chiquitita. La Ubertooth para mí es una de las mejores herramientas para hacer sniffing de Bluetooth, pero tiene una gran contra, que es bastante cara, ¿sí? Es una antenita que sale unos $130 en Amazon, más todas las complicaciones que traer esas cosas a Argentina, así que no sé si pasa por aduana, la verdad que no probé. Pero bueno, es una antena cara. Pero la verdad es que es súper potente, o sea, tiene todas las herramientas en una, tiene todo tipo de, o sea, no sirve solamente para Bluetooth Low Energy, sirve para todos los protocolos de Bluetooth, incluso los anteriores y paquetes más grandes de Bluetooth, entonces está bueno porque, digamos, tienen una sola herramienta y pueden analizar todo el espectro y pueden también analizar otro tipo de dispositivos que por ahí se conectan por el Bluetooth tradicional. Y tiene un montón de documentación, que eso también es algo que no siempre se ve en muchas herramientas. Bueno, la Ubertooth tiene una wiki que se las dejo ahí abajo en el link, donde tienen todo tipo de documentación de cómo flashearle el firmware, cómo generar ustedes una Ubertooth. O sea, si bien la antenita se puede comprar, también tienen ahí en la wiki la información para poder hacerla ustedes con Arduino y con los adaptadores de Bluetooth. Y eso está bueno, si se dan maña con la parte de electrónica, también es un re plus. Y tiene un montón de software y librerías que sirven para interactuar con los distintos tipos de dispositivos Bluetooth, para escanear, para capturar el tráfico, para hacer distintos tipos de análisis de tráfico. Una de las cosas que hace Ubertooth es, por ejemplo, analiza cuáles son los canales que se están usando. Entonces, ese mapa, el channel map que explicó Dana al principio, ustedes con la Ubertooth lo pueden capturar, pueden ver cuáles son los canales donde mayor cantidad de tráfico hay para empezar a escuchar sobre esos canales, ¿sí? O empezar a capturar solamente sobre un canal particular, como pueden ser los canales de advertisement al principio, para saber cuáles son los dispositivos que están disponibles y cuáles son la información que están publicando esos dispositivos. Entonces es una antena súper potente en ese sentido. Sí, lo que es el software y la librería funciona para Mac o Linux, y tienen que tener instaladas las librerías y las dependencias que hablamos antes, que en general vienen hoy en día en la mayoría de los kernels. Pero bueno, si lo van a usar, por ejemplo, con una Raspbian, que también lo pueden instalar en una Raspberry, para hacerse algo más mobile, digamos, algo más fácil de llevar a distintos lugares, tienen que tener todas las librerías de Bluetooth instaladas previamente. ¿Cómo funciona el sniffing con la Ubertooth? Bueno, tienen un montón de librerías. La librería Ubertooth BTLE es la que van a usar o el comando Bluetooth BTLE es el que van a usar para todo lo que es escaneos de Bluetooth Low Energy. Y esto, cuando ustedes lo empiecen a correr, si lo hacen solamente por consola, les va a tirar un choclo de información que va a ser imposible de leer y se van a perder la mitad de los paquetes. Entonces, bueno, lo más importante, ver que tengan la última versión del firmware instalada, porque si no trae algunos problemas, les tira algunos cartelitos de error. Y después lo que pueden hacer es crear un pipe, un archivo de captura directamente en Wireshark y mandar la salida de la Ubertooth, en vez de que sea por consola, mandarla directamente a ese pipe en Wireshark y capturar directamente ahí. Entonces eso les permite directamente interactuar con Wireshark y no por la consola, lo cual a mí por lo menos las cosas por consola a veces me marean bastante, y más cuando estoy empezando, entonces yo trato de llevar las cosas más a algo más gráfico, sobre todo al principio creo que es bastante más fácil.
Entonces, cuando ustedes corren este comando, lo que va a pasar es que, bueno, va a empezar a correr un montón de tráfico. Esto es una captura de pantalla, pero para que ustedes se den una idea, esto corría súper rápido, así que no, es casi ilegible por consola. Pero ahí vemos más o menos cuáles son los paquetitos, cómo son los paquetitos que va empezando a interceptar la Ubertooth. En este primer escaneo, lo que está interceptando son los paquetes de advertising, ¿sí? En realidad los paquetes que suelen ser de broadcast, ¿sí? Donde los dispositivos están esperando una conexión, publicando sus servicios, publicando que están disponibles para la conexión y demás. Ahí, en esa captura, hay un montón de dispositivos capturados. Fíjense que hay uno que es de Apple, hay uno que es de Samsung, está el que dice Texas Inc., que es la lamparita esta que yo tenía acá con la que estaba haciendo las pruebas. Entonces, hay herramientas y hay filtros que tiene Ubertooth para poder hacer, por ejemplo, seguimiento de una determinada dirección. Entonces, una vez que ustedes identifican cuál es la dirección de advertising, por ejemplo, de un dispositivo, pueden hacer que solamente les filtre por esa dirección. O una vez que ya tienen la dirección de acceso, el access address de un dispositivo, pueden filtrar para que solamente haga seguimiento de esa conexión. Ahora, un problema que yo me encontré con la Ubertooth y que no es menor, es que en las máquinas virtuales no funciona bien. Entonces, la recomendación es que lo hagan directamente sobre la máquina física. O sea, que ustedes tengan una máquina física con algún Linux y directamente usen la Ubertooth sobre esa máquina física, porque si no, trae bastantes problemas de conexión y a veces se satura y cuando empieza a capturar demasiado tráfico empieza a tirar error y corta la captura. Entonces, un dato no menor, si quieren ahorrarse muchos dolores de cabeza y van a empezar a trabajar o investigar la Ubertooth, háganlo en una máquina física y traten de esquivarle a las máquinas virtuales. Bueno, ahí tenemos uno de los paquetitos. En este caso es un paquetito de advertising justamente de la lamparita, ¿sí? Y fíjense que abajo está marcada cuál es la dirección de Bluetooth de la lamparita, ¿sí? Para poder después hacer un filtro y filtrar solamente los paquetes de esta lámpara, que era en este caso lo que yo estaba investigando y lo que estaba tratando de buscar. ¿Miran? Pantalla completa, así se ve mejor. Ahí está. Ah, bueno, sí. Buen punto. Bueno, nada, ahí tienen los paquetes de advertising. O sea, eso está bueno para empezar a hacer un primer sniffing. ¿Se acuerdan que Dan explicaba al principio que estos dispositivos BLE empiezan a compartir información acerca de cuáles son sus servicios y de qué manera se pueden interactuar y demás? Bueno, muchos de estos datos los van a encontrar en estos paquetes, ¿sí? Entonces, en Wireshark pueden poner distintos filtros, pueden hacer dissectors y pueden tener distintas herramientas que les permiten de una manera más gráfica y más sencilla poder tener acceso a estos datos y poder encontrar, por ejemplo, cuál es, una vez que están siguiendo ya una conexión, no sé, por ejemplo, cuál es el channel map que va a utilizar ese dispositivo. Entonces, a partir de saber cuál es el channel map, lo que pueden hacer después es seguir la conexión en esos canales, ir escuchando en cada uno de los canales para ir siguiendo todo el tráfico entre un equipo y otro. Bueno, salimos si quieren de pantalla completa. Tenemos otros sniffers como el Bluefruit de Adafruit. Vos tenías este, ¿no, Dan? Sí, este que tengo yo exactamente. Originalmente sale como alternativa, no sé si alternativa, pero es lo que más se parece a nivel low cost a lo que es Ubertooth. Obviamente no tiene la misma funcionalidad que un Ubertooth. Está específicamente hecho para Bluetooth 4.0, lo bueno. Y la verdad que Pero tiene es más una barato. es más barato, es mucho más barato, por eso lo tengo yo. Y la verdad que el único impedimento que encontré es que es muy compatible con Windows. No pasa lo mismo con Linux, si bien se puede instalar y se puede hacer andar. Requiere un poquito de troubleshooting en el medio, como para que realmente funcione bien. Por lo tanto, les debo la demo del funcionamiento de esto. Pero básicamente el concepto es el mismo, es un sniffer pasivo. Y como sniffer pasivo, el problema que tiene es que si hay una conexión ya funcionando, una conexión en medio, y este sniffer no estuvo en el canal de advertisement en el momento de que se inició la comunicación, no va a saber a dónde se va el channel hopping. Por lo tanto, siempre la información que sniffeen con este tipo de dispositivos va a ser parcial. Y ya vamos a mostrarle cómo eso en un sniffer pasivo se puede lograr evitar o se puede bypassear utilizando 3 de estos devices, ¿sí? En el caso que vamos a mostrar ahora es con 3 de otro tipo de plaquetas, pero
para que tengan un entendimiento, si ustedes saben cuál va a ser el channel hopping y saben cuál va a ser el protocolo de comunicación, lo pueden utilizar, pero es una herramienta que se utiliza más a nivel desarrollo y cuando alguien quiera realmente debaguear un problema en el aire que no lo puede realmente descubrir de otra forma. Usualmente no es una herramienta que yo recomendaría comprar, pero es una herramienta que a los fines va y puede llegar a funcionar. Inclusive, por ejemplo, si yo tuviese suerte, esta información que pasa por el aire, que por ejemplo que mostré las tarjetas de crédito, las podría conseguir, pero con un nivel de probabilidad bajo, ¿sí? Tendría que ejecutarlo varias veces a la operación para poder snifear justamente los datos que yo estoy buscando. Y la mayor parte del tiempo snifearía otra información de otros canales de advertisement, de otras conexiones, de otros access que no van y no me interesan a lo que yo estoy utilizando, ¿sí? Pero lo que tiene también es muy compatible con Wireshark, digamos, es algo común también con Bluetooth. Pero bueno, es una alternativa y es relativamente barato y creo que se consigue acá en Argentina. Y acá lo que le quiero mostrar también es un dump de lo que se logró snifear. No cambia mucho de lo que se encontró con Bluetooth. Obviamente cambia un poquito cuál es el protocolo y la forma en la cual se muestra la información, pero a grandes rasgos es lo mismo. Sigue siendo un backup que en este caso este aparatito lo que me permite es no generar un dump, sino que directamente alimentarlo como feed a Wireshark y Wireshark te lo va mostrando en tiempo real. Entonces por ahí es mucho más fácil determinar cuál es el paquete que yo estoy buscando en el momento de ejecución sólida, digamos. Y acá lo que les quiero contar un poquito también es herramientas de craqueo. Como yo les conté anteriormente, la parte del pairing son varias partes, pero en medio está lo que se llama la generación de una clave temporal. Cuando nos encontramos con este tráfico, es un tráfico encriptado, ¿sí? Existe una herramienta que si uno tiene la captura del tráfico desde que se inicia la comunicación en adelante, Crackle te permite a vos craquear esta información para después generar un punto de backup que se puede utilizar para ver los datos en texto plano, ¿sí? Se basa básicamente en craqueo de Bloodbath Encryption, Smart Encryption, de Leak Layer, y adivina básicamente la clave temporal. Una vez que adivina la clave temporal, en otro comando, ¿sí? Por si se fijan los comandos al lado, Crackle le pasa un punto de backup y te obtiene la clave temporal, la cual después, en el segundo comando, si le pasas la clave temporal, te termina haciendo un decryption de toda la información, ya que con esta clave temporal determina cuál es la clave cifrada que va en medio y con esa clave termina desencriptando toda la información. Pero nosotros en el tiempo que estamos analizando dispositivos Bluetooth no es algo que nos encontramos muy comúnmente. Usualmente es algo que se está empezando a utilizar exactamente mucho más ahora, pero no es algo que se vea mucho, digamos. Usualmente directamente es casi todo just works y nada más. La verdad que si alguien encuentra, existen algunos desafíos de CTF dando vueltas que tienen encriptación, digamos, y es posible craquear a modo de concepto, pero en la vida real la verdad que es algo que, si bien ahora los dispositivos nuevos están empezando, e inclusive las marcas más serias, como por ejemplo los wearables de Nike o algo por el estilo, están empezando a utilizar encriptación seria, si bien todavía hay muchos problemas en medio, algo que empezamos a ver más seguido, sobre todo en dispositivos que traquean mucha información personal de uno, como por ejemplo el momento que corre, el ritmo cardíaco, o dispositivos como por ejemplo que hacen monitor de ritmo cardíaco, de presión sanguínea, de muchas otras cosas. Es muy importante que estos devices protejan la información que contienen y no le dejen abierta para que cualquiera no solamente obtenga esta información, sino interactúe con un elemento y, por ejemplo, dejar de utilizar un aparato o hacer cosas peores, digamos. Así que bueno, es simplemente una herramienta, no hemos encontrado la posibilidad, yo al menos, de poder utilizarla, pero como para que lo tengan en cuenta en caso de que no puedan ver la información, no entiendan qué es lo que pasa. Crackle también te dice, en el mismo proceso de análisis, si realmente está encriptado o no. Entonces no van a estar desencriptando ciegos. O sea, usualmente es una herramienta bastante completa, en el sentido de que te provee todo lo necesario para encontrar el problema, desencriptarlo y poder ver la información en caso de que esté encriptado con estos cifrados. Está bueno. Lo gracioso es que vos hablabas recién de dispositivos sensibles y cuando estuvimos analizando los sex toys que usan Bluetooth,
ninguno iba cifrado. Así que créanme que hasta ahora yo, por lo menos de los circuitos que tengo en casa y más caseros, no encontré ninguno cifrado. Así que es más para CTF por ahora. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona el tema de los ataques de man in the middle. En general, el dispositivo Bluetooth Low Energy o el dispositivo IoT, en este caso la lamparita, se va a conectar a un teléfono o a una aplicación directamente por Bluetooth. ¿Qué es lo que va a hacer el atacante en este caso? Bueno, como la lamparita está todo el tiempo en modo advertising, digamos, va a esperar al momento en que esté de manera advertising para poder conectarse, que esté disponible, y se va a poner en el medio de esa conexión. Primero va a generar una conexión con el dispositivo, la lámpara o lo que sea, y después va a generar desde su computadora, desde su equipo, lo que se llama un dummy. ¿Sí? El dummy es un equipo falso que va a publicar exactamente los mismos servicios, va a tener un spoofing de la dirección y todo, para crear como si fuera un equipo real, pero que en realidad va a ser falso, va a estar dentro del equipo del atacante. Y cuando el usuario se quiera conectar a lo que es su luz o su dispositivo, bueno, en realidad lo que va a ver que se está advertizando con el mismo nombre, o que está publicando, perdón, el Spanglish es tremendo, que se está publicando con el mismo nombre y con la misma dirección y todo, pero en realidad es el dispositivo falso, ¿sí? Para esto, en general, se van a utilizar 2 dongles de Bluetooth y 2 equipos, ¿sí? Uno que se va a conectar al dispositivo original y otro que va a ser el que va a estar haciendo el dummy o el equipo falso. En este caso, la herramienta que les voy a mostrar de man in the middle va a ser Beetlejuice, la primera que vamos a ver. Beetlejuice a mí me gustó mucho porque es bastante fácil de usar, tiene interfaz gráfica, así que va por ahí, y la verdad que es bastante sencilla de instalar. O sea, para instalar de verdad que son 2 líneas, o sea, bueno, necesitan tener sí, Node.js y NPM para poder instalarlo. Una vez que ya tienen instalado en su máquina todo lo que es el NPM, pueden directamente instalar las librerías de Bluetooth. Si no las tienen, las dependencias que les contaba al principio, instalen las dependencias. Eso igual se los recomiendo siempre, esa primera línea, para ya sea que usen la Ubertooth, el Beetlejuice, el Attacker o cualquiera, instalen primero las librerías o actualícenlas por lo pronto. Y después simplemente npm install -g Beetlejuice y ya está. O sea, es bastante sencillo. Ahí les dejo el link de descarga con también toda la wiki y el paso a paso. ¿Y cómo funciona Beetlejuice? Bueno, Beetlejuice cuenta con lo que es un core y un proxy, ¿sí? Esto van a necesitar 2 máquinas independientes. Yo lo hice con 2 máquinas virtuales, ¿sí? 2 máquinas en VMware directamente, con un dongle de Bluetooth cada una de las máquinas. Una de esas máquinas se va a comportar como core, ¿sí? Y el core lo que va a hacer es generar el dispositivo fake, el dispositivo dummy, ¿sí? Y después, y lo que va a utilizar es Noble, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio habíamos visto Noble y Bleno? Bueno, Beetlejuice usa Noble y Bleno justamente para interactuar con el dispositivo original y para crear este fake device al cual se va a conectar después el usuario. Entonces, el core va a crear el dispositivo falso, el proxy lo que va a hacer es conectarse al dispositivo original y se va a conectar el proxy con el core de Beetlejuice para intercambiar esa información, ¿sí? El proxy va a recibir los comandos, o va a reenviar, perdón, los comandos al dispositivo original que le envíe el core y va a tomar, capturar las respuestas y enviárselas al core. Y después van a tener una interfaz web para poder manejar todo esto, que está bastante buena. Y después tienen un montón de bindings, digamos, o accesorios que le pueden agregar en Python o en JavaScript y hacer ustedes sus propias implementaciones, que eso está bastante bueno una vez que ya la agarran en la mano. Así que, bueno, vamos a ver entonces la primera demo, que es la demo justamente de Beetlejuice. Sí les pido en pantalla completa, así les muestro cómo es que podemos hacer un ataque de man in the middle, en este caso con la lamparita, que es algo bastante fácil de ver. Bueno, vamos a ver la demo de Beetlejuice de man in the middle. Como les expliqué antes, acá tenemos 2 máquinas virtuales. Una es Ubuntu Host, la otra es Ubuntu Slave. Se llaman así porque las tenía para otra cosa, pero vamos a usar la que es el host como core y la que es slave como proxy, ¿sí? Y después ven en la esquina superior derecha, estoy filmando con el celular, el otro teléfono que está o va a estar conectado después a la lámpara Bluetooth, y la lámpara Bluetooth
que en ese momento está prendida porque ni bien la enchufan o ni bien la conectan, la lámpara queda encendida, ¿sí? Pero ahora está en advertising, es decir, está esperando una conexión. Así que bueno, vamos con el video. Entonces vamos a ver primero la configuración. Vamos a empezar entonces con el Ubuntu Host, que va a ser el core. Ahora no tiene ningún dongle conectado, el HI0 es el H60, es la interfaz local de la máquina. No recomiendo usar esa, siempre recomiendo usar los dongles. Así que ahí le enchufamos uno. Vamos a usar de vuelta el comando hci-config y ahí vemos que tenemos ya la interfaz HCI1 para utilizar en este equipo. Y lo mismo vamos a hacer en el slave, en el que vamos a usar para el proxy. Vemos que no tenemos ningún dongle, tenemos el Bluetooth local, en el dispositivo local. Enchufamos, ahí pueden ver en la otra cámara, el dongle. Y cuando lo vemos ahora, tenemos ya la interfaz HCI1 con el dongle de Bluetooth, que es la antena que vamos a usar. Entonces, donde vamos a correr el proxy, nos fijamos la IP, en este caso es la 170, que es la que después vamos a usar para conectarnos al proxy desde el core. Y el comando para correr el proxy es muy sencillo, Betelgeuse proxy -i con la interfaz de Bluetooth que vamos a usar y empieza a escuchar en el puerto 8000, que es el puerto que nos vamos a tener que conectar ahora desde el host, ¿sí? Así que vamos al core o a la otra máquina y ahí nos conectamos también con el comando de Betelgeuse a la IP del proxy, ¿sí? Y les especificamos la interfaz que vamos a usar de este equipo, que también es la HCI. Ahí nos dice que ya está conectado correctamente el proxy. Voy a correr para que lo podamos ver bien. Voy a ampliar la pantalla, así se puede ver bien. Y el core tiene entonces la interfaz web, ¿sí? Entonces voy a dejar acá la consola para que ustedes puedan ir viendo los logs. Vamos a abrir entonces la consola web. ¿Sí? Todavía no se conectó la máquina, nada, la lámpara, nada. Ahí, perdón si se va de foco la otra cámara. Bueno, ahí entonces, ahí vamos a empezar a buscar con este iconito de Bluetooth de arriba, vamos a empezar a buscar todos los dispositivos BLE que hay alrededor, que están en advertising, que están para conectarse, y encontramos la lámpara D-Lite, que es la lámpara que tenemos ahí. Fíjense que se conecta enseguida y nos tira un cartelito en la consola que dice Debug Start Advertising, es decir que lo que está haciendo el Betelgeuse es empezar a crear un dummy, este dispositivo falso, y a publicarlo. Entonces, ahora sí, vamos al teléfono, de vuelta, perdonen el zoom y el foco, que a veces cuesta un poquito en enfocar. No quise tocar nada, esto es real, tal cual fue filmado. Y bueno, va a tardar un ratito en conectarse. Es normal que tarde, de vuelta. No editamos el video, está tal cual, para que vean que a veces falla, que a veces tarda, que son cosas que pasan, que no se frustren si les pasa. A veces tienen que refrescar un par de veces hasta que conecta. Nada, son cosas que pasan, así que paciencia. Todavía no se conectó, ahí se conectó. Fíjense que dice, bueno, acepta la conexión y ya se empiezan a ver los paquetes, ¿sí? Bueno, ahora tengo que aprender y apagar un par de veces para que funcione. Creo que ahí empieza a capturar algunos de los paquetes, pero creo que tiene dos luces conectadas y hay una que no la tengo, que no la estoy enchufando, entonces no está respondiendo. A ver, ahí. Vamos a sacar la otra. Ahí está. Tenía dos luces y una no estaba conectada, así que no le estaba respondiendo. Ahora sí, fíjense que se apaga, está controlando solo esa luz, que en realidad está controlando el dummy, ¿sí? El que está publicando el Betelgeuse. Pero el Betelgeuse le forwardea esos mismos paquetes a la lámpara y los captura en la consola. Entonces nosotros podemos empezar a ver el tráfico. Hasta acá es como si viéramos un sniffer, y la gran ventaja que tiene esta interfaz es que es bastante más fácil de ver que el sniffer de Ubertooth, por ejemplo. Entonces vean que podemos hacer un replay o podemos copiar la data del paquete Bluetooth. En este caso es la data que encendió la luz. O sea, cuando le di el comando encender, capturó ese paquete, con lo cual sabemos que ese es el comando que enciende la luz. Después la vamos a analizar mejor. Ahora vamos a apagarla. Vemos que cuando la apagamos también se genera... Bueno, es lo que le digo a veces falla o tarda, demora, paciencia porque demora. Y ahí tenemos el último comando, que es el que la apagó, ¿sí? Así que también vamos a hacer un reply, nos permite editar el texto, lo vamos a copiar y sabemos que ese es el comando que apagó la luz, ¿sí? Esto es lo que más me gusta de este framework, ¿sí? Que al ser gráfico y al tener la data clara, uno puede realmente copiar y pegar y después editar estos datos muy, muy fácil.
Vamos a poner la luz en rojo ahora para ver cuál es el comando que la pone en rojo, para ver dónde están los colores, ¿sí? Porque hasta ahora son números en hexa y no mucho más. Entonces ahí vemos que cuando se enciende en rojo genera esos últimos paquetitos que están, siempre vamos al último, ¿sí? Vamos ahí al último paquete, lo vamos a copiar. Ahí está, bueno, es ese. Ahí está. Ahora les voy a explicar un poquito mejor cómo se forman estos paquetes, ¿sí? Son paquetes que tienen 17 bytes. Así que siempre que vayan a copiar, en este caso, y por cómo funciona esta lámpara que les voy a explicar, los paquetes que yo necesito, que son los comandos enviados desde el teléfono a la lámpara, tienen 17 bytes, que son esos largos. Ahí recién la pusimos en verde, así que este paquete, que es el que capturó recién, es el que corresponde entonces al color verde. Sí, es una buena forma de empezar a entender, sin hacer un reversing, de cómo funcionan los paquetes. Es realmente analizando solamente el tráfico. Puede ser un poco engorroso al principio, pero bueno, al ser una interfaz gráfica también ayuda un poco a eso. Ahí la pusimos en azul. Hasta acá, fíjense que pusimos los colores RGB, es decir, solo el rojo, solo el verde y solo el azul. Esto lo hice a propósito para empezar a ver esto, cuáles son los bytes que cambian. Fíjense que el rojo me puso con FF, que probablemente sea 255 para rojo, verde y azul, con lo cual ahí ya puedo empezar a identificar cuáles son los bytes que corresponden a los colores. Vamos a ver si la ponemos en blanco, deberían de encenderse con FF, RG y B, ¿sí? Porque blanco en RGB es 255, 255, 255. Vemos ahí y efectivamente, fíjense que el quinto byte, sexto byte y séptimo byte son los colores. ¿Sí? Entonces ahí ya identificamos que esos son los colores. Vamos a bajar y subir el brillo, a ver cuál es el byte que representa el brillo. Entonces fíjense, ahí voy a bajar el brillo, no del todo, no lo voy a llegar a apagar para poder identificar cuál es el byte, pero lo voy a bajar del todo. Vamos a capturar este último paquete que corresponde al brillo. Ya me imagino cuál es el byte, el que dice 2328, ¿sí? Porque fíjense que mandó como dos comandos, uno que lo bajó un poquito y otro que después lo bajó un poquito más. Así que vamos a copiar ese, y ese es el que bajó el brillo. Vamos a pegar ahí. Y esto después lo pueden exportar, igualmente todos los paquetes. Pueden marcarlos, identificarlos en la herramienta y después los pueden ir exportando. Pero, bueno, para que se vea más y se entienda mejor, ahí subimos el brillo y también, vemos ahí, fíjense que es lo mismo, el mismo byte que habíamos visto antes, ¿sí? Ahora está en A4 y A, ¿sí? Es decir, que subió, aumentó ese byte, por lo tanto aumentó el brillo, con lo cual vamos a ver que ese corresponde al byte del brillo, ¿sí? Y después tenemos un byte más, a lo último, que es un dígito verificador. Ahora en una slide les voy a explicar un poquito cómo funciona. Es un dígito que se calcula en base al valor del resto de los bytes, y es bastante tedioso y molesto porque me costó mucho entender cómo funcionaba ese dígito verificador. Bueno, para ir viendo la herramienta y ahora después entramos en lo que son la composición de los paquetes, fíjense que podemos hacer un reply o editar y cambiar los paquetes. Yo ahí copié la data que correspondía al color verde, se lo cambié, ¿sí? Y ahora lo cambio, ¿sí? Le pongo rojo, el FF en el valor del rojo, lo mando y la lámpara cambia a rojo sin que se toque nada en el teléfono, ¿sí? Lo mismo si lo pasamos a azul o si ponemos otro valor, ¿sí? Vamos a cambiarlo por otro color. ¿Sí? Estos son colores que yo ya generé entendiendo cuál es el dígito verificador, así que le ponemos en los valores RGB, le ponemos el brillo, ¿sí? Le vamos a poner un brillo bajo y yo me armé un scriptcito para calcular el dígito verificador que ahora se los voy a mostrar, pero fíjense que ahí cambió a azul, ¿sí? Entonces la herramienta, el Betelgeuse, nos permite editar directamente los datos, ¿sí? El hexadecimal en este caso, con el valor de los datos que va a recibir el dispositivo. Y no tiene mucha más ciencia, ¿sí? Capturamos un poco de tráfico, vamos entendiendo qué es lo que ocurre y lo podemos modificar a nuestro antojo. Entonces fíjense, ahí ponemos otro color, un color más rosado, ¿sí? Entonces, nada, pueden empezar a explorar cada uno de los paquetes, empezar a modificarlos. Ahí vamos a poner otro valor. Estos son los valores de los colores, ¿sí? Creo que este era un violetita, creo. Pone un poco más de brillo.
Ahí lo vamos cambiando, puede ser un poco tedioso. Yo a veces les recomiendo que lo tengan ya copiados y pegados o armados los paquetes. Bueno, ven, este no funcionó y por eso lo dejé. A veces pasa que, nada, uno arma un comando y está bien y estoy verificando que el dígito verificador esté bien calculado y simplemente uno lo manda y no funciona. Así que paciencia, son cosas que pasan. Ay, perdón, se me puso el teléfono en modo nocturno, así que créanme que los colores siguen funcionando. Está. Voy a desactivar el modo nocturno, está. Ahí pusimos más en celestito, ¿sí? Si se fijan, aparecieron paquetes nuevos abajo, es decir, que el Betelgeuse sigue interceptando, ahí va en rojo, de nuevo. ¿Sí? Entonces el Betelgeuse sigue interceptando, independientemente de si ustedes le mandan al dispositivo paquetes modificados o paquetes propios, el Betelgeuse sigue conectado con la luz por un lado y con el teléfono por el otro. ¿Sí? Entonces no es que se pierde la conexión. Para un usuario, digamos, si esto fuera un ataque y estuvieran haciendo un ataque de man in the middle, para el usuario es transparente. O sea, el usuario nunca se entera, digamos, que hay alguien en el medio que está interceptando estos paquetes o que está enviando otros paquetes al dispositivo. ¿Sí? En este caso, la luz no envía de vuelta el estado. O sea, si nosotros le cambiamos el color a mano, ¿sí? Bueno, vamos a poner el verde, por ejemplo. Cambiamos el color, le mandamos la orden desde el Betelgeuse que se ponga verde, vamos a editar cualquier paquete, es lo mismo. Vamos a apagar ahí el valor de verde. Fíjense que en el teléfono no se cambia el color. Si la paleta de colores en el teléfono sigue apareciendo amarillo, no cambia en el momento. Si refrescáramos el teléfono, sí actualiza, pues como que se vuelve a conectar con la luz y ahí sí toma los valores actuales. Hay otros dispositivos que también pueden hacer la prueba, donde sí van reportando en tiempo real y lo pueden ir viendo en el teléfono, que se detiene o que cambia, no sé, algún parámetro, ¿sí? Bueno, ahí me quedo jugando un ratito más, cambiando algunos valores de nuevo, para que vean cómo funciona. ¿Sí? Cambiamos algunos colores de los que pusimos antes. Y mandamos a escribir y ahí cambió a rosa. Bueno, ahí lo apagué. Y ahora, y acá podemos exportar, si quieren, los datos, o sea, toda la captura se puede exportar en formato JSON o en formato de texto y tienen el archivo para analizar después. Bueno, ahí vimos entonces cómo funciona Betelgeuse y quiero detenerme un poquito para contarles un poco cómo fue que entendí cómo funcionaba esta luz y para que sepan que no siempre hay que hacer reversing de las aplicaciones y eso está bueno también. Como les mostré, digamos, cada paquete de datos, la parte de datos puntualmente, acá no voy a entrar en el encabezado ni nada, es simplemente la parte de datos que se envían dentro del paquete a la luz, tiene 17 bytes, ¿sí? Así que yo me armé un vectorcito ahí con cada uno de esos bytes. Los primeros 3 bytes, siempre en todos los paquetes que yo capturé, tenían 0F, 0D y 03, así que los dejé igual. El tercer byte siempre tenía 0, los bytes 8, 9, 10, 11 y 12 y 13 siempre estaban en 0, así que los dejé así. Después tenemos los bytes 4, 5 y 6, corresponden a los colores rojo, verde y azul. El byte 7, como vimos, corresponde al brillo o a la intensidad de la luz, que va en un valor decimal de 0 a 200. ¿Sí? Básicamente lo que hice fue ponerlo en 0 y ponerlo al máximo y ver cuál era el valor que recibía. ¿Sí? Entonces, lo máximo que de luz, digamos, que se le puede dar es 200 en decimal. Sí, que sería 80, bueno, no tengo la cuenta, pero sería 200 en decimal. Y después el dígito 14 es el dígito verificador. ¿Qué fue lo que me pasó? Cuando empecé a capturar los paquetes que ya tenía identificados cuáles eran los colores, los cambiaba a mano y no funcionaba, o sea, la luz no respondía. Y eso era porque tenía mal calculado el byte 14, que es el dígito verificador, ¿sí? Entonces, primero me volví loca tratando de ver cómo se calculaba ese dígito, cómo cambiaba, haciendo conversiones decimales y demás, hasta que dije, bueno, voy a tener que bajar el APK y empezar a hacer un reversing, cosa que me da mucho dolor de cabeza y trato de huirle.
Pero bueno, en un momento pensé que no me iba a quedar opción. Y después googleando y buscando, estaba buscando algunos repositorios para hacer otras cosas, me encontré que en GitHub había un repositorio de alguien que había hecho una aplicación pequeñita, en realidad era una librería JavaScript, que tenía comandos para poder manejar la luz directamente, ya sea a través de un web Bluetooth, o sea, a través de una página web en una página, o a través de OpenHub, que es un framework para hacer interconexión de dispositivos Bluetooth. Entonces, esa persona había publicado cuáles eran sus librerías con las cuales tenía funciones para encender la luz, apagar la luz y cambiarla de color, y que se podían implementar ya sea en una página web y conectarse directamente a la lámpara sin la necesidad de la aplicación. Así que fue genial porque dentro del código de estas librerías lo que tenía justamente era cómo se estaba calculando ese byte de verificación que a mí me faltaba entender. Y si se fijan, ahí está la función que encontré y la que después usé para hacer un pequeño scriptcito. Y básicamente lo que hace es sumar los valores desde el byte 2 hasta, perdón, desde el byte 13 y la posición 3 del vector hasta no, desde la 2, perdón, ahí está, lo tengo al costado. Desde la posición 2 hasta la posición 13, hasta la posición anterior al byte verificador, y sumarle 1 y hacer eso mod 256 porque es un solo byte, entonces cuando llega al valor máximo empieza de vuelta. ¿Sí? Entonces, a partir de eso pude entender cómo estaba funcionando ese byte, calcularlo y ahí sí ya poder generar todos los paquetes que quiera con los colores y nada, se pueden mandar, como vimos recién, a través de Man in the Middle con una aplicación como Beetlejuice o con cualquier otra que permita armar paquetes, o se puede usar esto para, y las librerías que vimos antes, para hacer aplicaciones web o lo que ustedes quieran, que directamente se conecten a los dispositivos Bluetooth y les manden estos comandos. Así que bueno, ahí les dejo abajo la fuente donde está esa librería, pero sobre todo se los quería contar porque muchas veces creemos que empezar a entender estos dispositivos o a snifearlos o a trabajar con ellos puede ser bastante tedioso, que muchos dicen, ay, pero yo de reversing no tengo idea, entonces, ¿qué me voy a poner a hacer? Bueno, a veces no hace falta. O sea, hay muchas cosas que ustedes van a encontrar en Google, hay muchos repositorios de gente que ya hizo distintas aplicaciones para interactuar con estos dispositivos, por eso es que las librerías de Noble y de Ble no son tan buenas, porque también permiten hacer este tipo de librerías, así que nada, googleen y busquen que hay mucha información. Bueno, yo por mi parte no puedo utilizar esta herramienta Beetlejuice, pero yo encontré como alternativa a Beetlejuice que existe lo que se llama el Gatacar, que Gatacar es básicamente el mismo concepto, funciona, hace un ataque man in the middle, personificando el device que nosotros queremos atacar y haciéndole creer al cliente que se conecta que somos ese dispositivo y capturar el tráfico en medio. El concepto es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que pasa con este dispositivo, con este repositorio en particular? Es que tiene una dependencia, si bien utiliza Node.js, o tiene que ser sí o sí una versión de 8.0, y el approach que yo tomé es que utilicé en mi caso dos Raspberry Pis, ¿sí? Para poder hacer la conexión, en lugar de utilizar máquinas virtuales. A ver si hay una especie de diferencia. Y la verdad que encontré que se puede hacer el ataque, es totalmente factible, pero es mucho menos user-friendly. Lo que no tenés es una interfaz web, no tenés algún lugar donde puedas modificar los datos como hacía Cecilia on the fly, sino que usualmente es más una especie de análisis de tráfico y lo que te permite, si bien está bueno, te permite, por ejemplo, el hecho de que al poder instalarlo en dos Raspberry Pis, uno puede automatizar ataques y puede llevarlo on the fly, digamos. Si una vez ya sabe cómo hacer un ataque, puede, por ejemplo, interceptar la información en medio de forma automatizada o cambiarla en el aire, de tal forma de que el cliente va a creer que está interactuando y que las respuestas con este dispositivo obviamente van a estar tamperadas y personificar algo o hacer algún tipo de operación maliciosa, ¿sí? Usualmente requiero de dos dispositivos. Uno va a ser de Slave, de la misma forma que funciona para Beetlejuice, y otro va a ser de el centro de comando, donde yo voy a poder hacer los escaneos, voy a descubrir los servicios y voy a hacer el ataque de personificación. De nuevo, es muy sencillo. Lo que vamos a mostrar ahora es una demo de cómo este mismo ataque se hace,
Pero digamos, para que ustedes vean todo lo que es la preparación y la puesta en marcha de este aparato, pero una vez que ya está puesto en marcha, el proceso de análisis es simplemente, por el momento, es ver lo que está pasando por consola, que te va mostrando los comandos. Uno puede después llevarse ese tanta información, pero la idea es que si ustedes quieren interactuar y quieren generar un conocimiento fuerte de qué es lo que está pasando e interactuar con los datos en vivo, usualmente, y yo les recomiendo mucho más, si tienen la capacidad de tener dos devices andando, de que utilicen Beetlejuice, ¿sí? Ahora le pasamos la demo. Bueno, acá tengo el Node MCU, que es el dispositivo que va a estar emulando un dispositivo Bluetooth. Y acá en mi Android puedo ver que la dirección MAC de ese dispositivo termina en A6. ¿Sí? Si yo refresco esto, fíjense que el dispositivo me sigue apareciendo. En estas dos Raspberry Pis tengo el servidor, ¿sí? El que va a ser de esclavo y el que va a ser de emulador, ¿sí? Son los dispositivos. Fíjense que cada uno tiene un dongle Bluetooth. Si bien esta es una versión más nueva de la Raspberry Pi, ya tiene un interno. Usamos para la demostración usamos solamente un dispositivo metido en ambas Raspberry Pis. Y acá lo que les muestro es la de arriba, la Raspberry de mi derecha, y la de abajo, la de mi izquierda, ¿sí? Fíjense que la de abajo tiene dos dispositivos HCI, que son los adaptadores Bluetooth. Lo que voy a hacer es primero poner la primera Raspberry en modo esclavo. Entonces, está en modo esclavo y ahora está escuchando, ¿sí? Me voy a ir a la segunda. Voy a hacer un escaneo primero de todos los dispositivos que hay dando vuelta. Se conecta, fíjense que tira la dirección de conexión a la cual donde está mi otra Raspberry Pi, y de esa va a sacar los datos que está haciendo el Discovery. En esos datos, fíjense que me va diciendo qué dispositivos hay abiertos, entre ellos el que yo me interesa a mí personificar y otros más que dando vueltas. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es preparar el escaneo. Le voy a decir que escanee específicamente los canales de advertising que tiene exclusivamente el dispositivo que me interesaba, que es eso, ¿sí? O sea, escaneo, y fíjense que arriba lo que va haciendo el esclavo es obteniendo las propiedades que tiene ese dispositivo para luego pasársela al maestro, de tal forma de que se guardan los canales de advertising. Entonces ahora a Gatacker le permiten emular el dispositivo que yo tengo. Entonces lo que yo voy a hacer es emular el mismo. Así que ya tengo un ejemplo puesto, pero ahora los nuevos dispositivos se están guardando. Esto lo que hace el escanear, guarda en un archivo, ¿sí?, las propiedades que acabo de obtener. Y fíjense que ya lo tenía guardado de antes. Lo que va a hacer ahora es emular el device. Cuando me dice inicialize, de que ya está emulado. Fíjense que si yo me voy a la aplicación Android que yo tenía corriendo, de nuevo vuelvo, fíjense que la MAC address ahora termina en 13, no en A6 como debería ser originalmente el device. Entonces, si yo me voy y escaneo de nuevo, fíjense que ahora la MAC address del device termina en 13 y ya no me aparece más la MAC address original de este dispositivo, porque este dispositivo está bindeado, ya está asociado a la primer Raspberry Pi. Por lo tanto, este dispositivo ya no dice más advertisement y por lo tanto ya no es más descubrible por ningún dispositivo. Por lo tanto, a mí lo que me queda otra vez más que conectarme,
¿sí? Ahora yo estoy conectado, estoy bondeado a la primera Raspberry Pi, a la segunda Raspberry Pi, y fíjense que acá ya me dice que el cliente está conectado. Y desde acá ya es lo mismo que se hace con Beetlejuice, digamos. Ya todas las conexiones que pasen y todo el sniffing del medio va a ser visible, pero bueno, es un poquito más agradable vista verlo por Beetlejuice. Pero simplemente es una alternativa y le idea mostrar básicamente cómo funciona Kataker, todo el proceso de setup, para que ustedes después lo puedan utilizar para lo que es análisis de tráfico. Bueno, efectivamente, como explicó, simplemente era mostrar el proceso de setup. Y fíjense que, de nuevo, son alternativas, son herramientas que pueden llegar a utilizar. De nuevo, yo les recomiendo siempre que usen Beetlejuice, pero tiene sus beneficios el hecho de que pueden automatizar un par de cositas on the fly. Y si bien estas alternativas son siempre lo que se llama sniffing activo, o sea, es un ataque de man medio, no un sniffing activo, sino que lo que uno hace es interceptar y meterse en medio. ¿Sí? Si bien uno puede inclusive personificar la MAC address y puede hacer prácticamente que sea inidentificable un device malicioso de uno original, hay un approach que es el approach del sniffing. Cuando uno trata de hacer lo que es el sniffing, el problema más grande que tiene al momento de tratar de interceptar los datos es que al no saber cuál ha sido la primera comunicación que existe entre los dispositivos, no puede saber cuál es el channel map, no puede saber cuál es el hop increment, y no puede saber a dónde van a ir los datos, por qué canal se va a seguir comunicando el tema. Y usualmente estos devices pueden escuchar en solamente un canal a la vez. Y después van cambiando a medida que la ejecución de, de la comunicación se va dando a cabo. Entonces, una de las alternativas que sale, y es un sniffer que a mí me encanta, es Beetlejack. Que Beetlejack, fíjense que todos los nombres son parecidos, pero Beetlejack es una herramienta que se desarrolló y que lo que busca es darle un approach pasivo al sniffing, de tal forma de que si yo logro interceptar esta primera parte de comunicación, sea el channel map, sea el hop increment y sea el hop interval, ya puedo ir a saber qué canales voy a snifear en el momento de que está la comunicación en medio. Simplemente la forma de lo que se logra hacer es utilizando tres devices Bluetooth. En este caso son tres microbit, ¿sí? Estas placas microbit son placas de aprendizaje simplemente, y lo que tiene un dispositivo Bluetooth adentro que nos permite a nosotros hacer este tipo de comunicaciones, ¿sí? Entonces, esto también, este aparato, Beetlejack, también se puede utilizar con tres adaptadores de esto, de Irafred, pero relativamente son mucho más caros. Lo que es el microbit es relativamente barato, es un low cost device, así que bueno, lo que yo hice es compré estos devices y puse todo en marcha. Fíjense que en este caso, para la víctima, el ataque es totalmente transparente, ¿sí? Y se pueden hacer cosas muy interesantes con esta navaja suiza, porque al tener una especie de proceso de entendimiento y de conocimiento de lo que pasa en medio, uno no solamente puede hacer un ataque de sniffing, sino que también puede hacer ataque de jamming y jayhacking. O sea, puede totalmente bloquear una conexión, ¿sí? Porque en el proceso lo que hacen estos devices es entender y descubrir, como hace el Ubertooth, descubrir cuál es el channel map, descubrir, tratar de entender cuál es el hop increment, y con eso tratar de hacerse con la conexión, ¿sí? Es muy interesante cómo esos ataques pueden llegar a ser utilizados, como por ejemplo para hacerse con una conexión Bluetooth de otro device y, por ejemplo, cambiar la canción que se está ejecutando en el momento. Sí, es un ataque teórico que se puede hacer, pero por el momento yo en lo particular no podía llevarlo adelante. Pero lo que les tengo es una demo que ya se los voy a mostrar adelante. Pero bueno, lo interesante es que realmente es muy sencillo de instalar. Está basado en Python, ¿sí? Se instala con pip3, con pip, el repositorio de paquete de Python. Y simplemente lo que en este caso es un comando de cómo yo pongo Beetlejack de tal forma de que escuche cualquier conexión entrante. Al escuchar esa conexión entrante, lo que va a hacer es determinar cuál es el protocolo que se va a seguir, el hop increment, el channel hopping y el channel map. Y en base a eso, ¿sí? Determinar cómo hacer el sniffer y hace un sniffing totalmente pasivo, del cual yo después lo exporto a Wireshark y con eso yo puedo ver la información que está pasando en el aire. El objetivo es exactamente el mismo de lo que venimos mostrando,
Pero es una alternativa donde yo no requiero de hacer un hacking de dos elementos en el aire. Y a veces, usualmente, lo que sabe pasar es que al tener menos puntos de inflexión es más fácil de que el ataque por ahí funcione. Distinto de cuando yo, por ejemplo, tengo muchos devices y tengo que tener muchos dispositivos corriendo en el mismo momento. Requiere mucho más troubleshooting y un par de cositas más que, bueno, uno tiene que estar muy ducho por ahí con la tecnología para que todo salga bien, y a veces es cuestión de probar 2 o 3 veces. En este caso, por ejemplo, todos los ataques que yo hice salieron la primera vez. Así que bueno, tenemos demos sobre esto. Buenas. Acá tengo el aparato de nuevo, el CTF, el Node MCU, con el cual yo hago muchos ejercicios de Bluetooth. Y acá lo que tengo son los 3 microbit, ¿sí? Las cuales están conectadas a un hub USB, ¿sí? Conectadas a mi computadora, y las 3 previamente configuradas para poder trabajar con video jack. ¿Por qué 3? Porque al yo poder escuchar los 3 canales de advertisement, puedo ver el paquete en el cual se genera el channel map para poder snifear las conexiones y poder saber a dónde saltan los canales de datos, y por tanto hacer un sniffing propiamente dicho, ya teniendo información de cómo va a ser la conexión Bluetooth. Entonces lo que voy a ver acá es que tengo listo para correr el video jack. Acá lo que le estoy diciendo, básicamente, si me corre luz, es que lo que tiene que hacer en los comandos video jack es muy completo, pero en este caso lo que voy a hacer es que escuche cualquier conexión nueva que se va a ejecutar y que lo guarde en un backup, ¿sí? Así simple, para después escucharlo y leerlo con Wireshark. Entonces lo que le digo video jack, es que empieza el snifeo y ahora está escuchando. Fíjense que detecta los 3 devices, ¿sí? Y la versión de video jack que tiene instalada en cada uno de ellos, y está escuchando para ver si existe alguna conexión nueva. Lo que voy a hacer aquí en mi teléfono es conectarme de nuevo al CTF, y fíjense que ya empezó a descubrir video jack, detectó una conexión nueva, y fíjense que me va a estar mostrando el paquete que busca, el que tiene la especificación de 0101, perdón el pulso. Fíjense que me dice la access address, cuál es el valor de iniciación de CRC, el hop interval, el hop increment y el channel map, ¿sí? Que son los datos que me sirven a mí para poder escuchar la conexión. Y acá es lo que está snifeando, ¿sí? Simplemente estoy mostrando los datos que vienen en el snifeo. Lo que voy a hacer yo ahora es, en este device, ya que estoy conectado al CTF, es escribir algunos valores para ver cómo están haciendo un snifeo pasivo y poder ver esos datos en Wireshark, cosa que es muy difícil si no tienen una propia un propio snifeo del primer paquete y la primera conexión que se hace. Por eso son 3 devices los que se van a ver para hacer el sniffing. En este caso, una vez que ya encontré cuál es el canal, se utiliza uno solo, pero el resto sigue escuchando. Lo que voy a hacer es simplemente, acá están, esto son partes de los ejercicios. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, tratar de escribir algún valor en alguna de las propiedades, y les voy a decir: hola party, ¿sí? Escribí ese valor y técnicamente lo que podría haber pasado es que se escuchó en la comunicación, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a parar la comunicación, ¿sí? Se guardó la captura y luego voy a ir a Wireshark y vamos a buscar el archivo. Ahí está, el backup. Lo voy a hacer, lo voy a abrir, y ahora en Wireshark lo que puedo hacer es ver todos los paquetes que se fueron iniciando la conexión. Fíjense que debe estar entre ellos los paquetes de inicialización, pero a mí me interesa, por ejemplo, este tipo de paquetes donde se mandan información. Específicamente voy a ir al último, donde yo estimo que debe estar. Joderme que lo escribí sin H. Bueno, acá lo que van a hacer es, van a poder escuchar qué es lo que está enviando la información. Y este sniffing pasivo relativamente es difícil, por eso usualmente se va con lo que es ataques de man in the middle. Pero si tienen 3 devices, por lo menos pueden hacer este sniffing y van a escuchar prácticamente todos los paquetes. Si hay errores, fíjense que hay muchos paquetes mal formados, pero
generalmente funciona y funciona bastante bien. Y lo que te permite también hacer hacking de ciertas conexiones. Por ejemplo, si tienen algún parlante que está reproduciendo música, que ustedes quieren reproducir música que ustedes, pueden hackear la conexión y poder meterse en medio. Eh, pero bueno, la idea es que vean cómo funciona este nuevo tipo de ataque que básicamente se basa en un sniffing pasivo. Perfecto. Bueno, justamente la idea era mostrarle un poquito ese tipo de sniffing. Sí, es bastante sólido. Bueno, tiene, como les dije, un par de herramientitas más. Y por lo tanto, yo se las mostré 2 veces, pero esta herramienta que a mí me ayudó muchísimo para poder entender cuáles son las capacidades que te ofrece un protocolo Bluetooth. Y simplemente es una placa, es una Node MCU, ¿sí? Está basada en el controlador SPIC32. ¿Sí? Lo que uno hace es bajar un desafío STF que está dando vuelta. Me olvidé de copiar el link de GitHub, pero seguramente si lo googlean lo van a encontrar enseguida. Y lo que tiene es que enseña conceptos básicos. ¿Sí? Yo les voy a mostrar cómo logra esto, pero lo que hace una vez que ustedes lo conectan y le cambian el firmware, una vez que se ejecute la aplicación, ustedes van a poder interactuar con el mismo. Enseguida se levanta un servicio Bluetooth y una vez que uno se conecta, ya es suficiente, ya no se puede conectar más nadie y esa persona puede ir resolviendo los desafíos como indica, por ejemplo, el mismo challenge, te dice cómo resolverlo, o sea, bajo qué tienes que hacer, donde muchas veces esos desafíos significan leer un dato específico, escribir un dato específico, o hacer, por ejemplo, ataques de fuerza bruta sobre una característica, leyendo valores, tratando de determinar cuál es el valor que realmente va para el flag, por ejemplo. Existe muchas formas de resolverlo. Se puede resolver con la aplicación del teléfono. Si ustedes tienen un esto dando vueltas, no necesitan un dongle de Bluetooth. Relativamente lo pueden hacer con el NRF Connect, pero también se puede hacer con RGC Tool, el GAT Tool, las herramientas de Blues y con BetterCap. BetterCap, por ejemplo, tiene un módulo de Bluetooth, el cual te permite resolver este tipo de desafíos. Y la versión desactualizada de BetterCap, que es Blia, creo que con H, también se puede utilizar. Yo lo he probado y es relativamente sencillo de utilizar. Eh, Acá abajo pueden ver, por ejemplo, una especie de comando de cómo resolver un desafío, ¿sí? Relativamente simple, utilizando la herramienta GATTool. Y lo que les quiero mostrar acá es, si me voy a poner en pantalla completa, lo que tienen acá es básicamente lo que escupe el comando, el módulo de Bluetooth de BetterCap cuando hace el discovery del dispositivo. Fíjense que entre las propiedades que devuelve cada característica te dice cuál es la información que tiene adentro y te va diciendo los indicios de cómo resolver cada uno de estos scores. Básicamente tiene 2 valores donde uno te va diciendo el score que tenés y el otro donde tenés que escribir las claves, y el resto de las características te van diciendo operaciones que tenés que hacer. Como por ejemplo, obtener el MD5 del nombre del device, ¿sí? Escribís ahí ese valor y una vez que lo escribís, después te va a dar la clave en ese mismo lugar y esa clave, esa flag, la metes en el valor donde espera flags y va subiendo el puntaje. Como por ejemplo hay ataques muy interesantes, que por ejemplo una cosa muy interesante que se puede hacer sobre Bluetooth es hacer fuzzing. Poder hacer fuzzing con este tipo de herramientas, lo que uno puede encontrar es comportamientos anormales adentro de un dispositivo wearable Bluetooth y lograr, por ejemplo, encontrar algún tipo de vulnerabilidad interesante más allá de lo que ya está pensado para hacer el mismo dispositivo. O sea, por ejemplo, tratar de triggerar alguna especie de overflow o algo por el estilo que pueda inhabilitar un dispositivo o te permita acceder a información que usualmente no deberías poder acceder, por ejemplo. Sí, es muy interesante poder hacer fuzzing sobre un device, sobre todo porque el protocolo Bluetooth Low Energy te deja interactuar con todos los valores. Entonces, a veces, por más que nosotros tengamos un entendimiento de cómo funciona cada característica, el fuzzing termina siendo una consecuencia o algo que es lógico poder hacer, cuando uno ya no tiene o no puede generar un entendimiento de cómo funciona cada característica. Pero es bastante interesante, la verdad, poder tener un device de estos, y la verdad que te da un sólido conocimiento, inclusive los primeros 3-4 desafíos de cómo funciona todo. Y está bueno porque una vez que ya lo terminaste de usar, queda seteado, se lo puedes prestar a otra persona, y es relativamente sencillo de poder aprender en el proceso y no requería
aparatos muy caros, así que la verdad que lo recomiendo y de setup es muy sencillo. Y este aparato en sí, el Node MCU, es relativamente barato, no es un aparato muy caro, así que inclusive les puede quedar como placa de desarrollo para hacer otras cosas. Bueno, les mostramos un montón de cosas. La verdad, quiero retomar algunas cosas que dijo Dan que me parecen que están buenas, que es que no es que hay una herramienta que sea mejor que otra. La verdad, acá va a depender mucho de lo que tengan en casa, de que les resulte más sencillo. Mostramos opciones para todos los gustos, opciones por consola, opciones por interfaz web, opciones para Windows, opciones para Linux, opciones para mobile, opciones con microbit, con Ubertooth, con los dongle, con sniffers. Entonces va a depender mucho de lo que consigan, de lo que tengan en casa, de lo que tengan ganas de armar. La idea era poder darles un pantallazo general, pero bueno, nada, lo que necesitan saber, conocer el protocolo, saber cómo funciona, saber cómo funcionan los paquetes, entender dónde están los servicios que se están publicando, herramientas para poder capturar ese tráfico, ¿sí? Para poder hacer capturas pasivas, capturas activas, eh, también para la parte de craqueos, como bien dijimos, no es muy común que haya dispositivos cifrados, pero probablemente en un futuro sí los va a haber, así que nada, está bueno para también tenerlo en cuenta y sobre todo para esta última parte de desafíos y de CTF que mostró Dan, que está buenísimo para empezar y para entender, no necesitan grandes cosas y es súper entretenido, así que está bueno. Y bueno, nada, no, mucho análisis de datos, como decía recién Dan, si se animan a hacer reversing de aplicaciones, genial, si no siempre está Google, van a encontrar un montón de librerías y de cosas que ya están publicadas, así que nada, anímense a interactuar con el dispositivo. ¿Qué más Dan de esto? Eh, Nada, básicamente lo que dijiste vos es un proceso de entendimiento y a veces googlear, a veces probar, a veces romper, a veces decir no sirve para esto, lo dejas ahí y a los 2 días volvés o a los meses volvés. Pero bueno, es algo que creo que, sobre todo si te incentiva, vas a encontrar muchas alternativas. A veces te vas a encontrar como nosotros, que tuvimos que trabajar con lo que tenemos en mano. Y justamente esta charla la hacemos entre dos porque encontramos que entre nosotros probamos distintas herramientas tratando de buscar los mismos objetivos y nos encontramos con que estaba bueno mostrarles todo el abanico de posibilidades que hay. Así que, no, básicamente eso quería aportar. Bueno, gracias a todos. Ahí están nuestras cuentas. Antes de despedirme, yo tengo un gracias particular que quiero hacer público. Le quiero agradecer a Nahuel Grisoria. Gracias, Nahue, porque me prestó muchos de los dispositivos que tengo acá. Es un genio y me prestó varias cosas para probar. Así que acá está lo prometido, que era poder devolverle a la comunidad un poquito de lo que aprendí, que no es mucho, pero que nada, hay que seguir todavía probando y siempre va a haber más dispositivos para romper. Así que bueno, ahí tienen nuestras cuentas. Gracias Dan por acompañarme en este proceso de aprender con Bluetooth, por dar esta charla conmigo, por nada, todo el trabajo que armamos, que la verdad que fue un montón. Así que gracias a vos también. Bueno, sí, no, gracias a vos también, por paciencia también, porque hemos tenido siempre a las corridas todo. Pero, y los invito a, si tienen algún tipo de dudas, quieren aprender algo, tienen algo, les anda algo, lo que sea, creo que a mí me pueden contactar y a vos sí, imagino que también. Así que, bueno, bienvenidos están y gracias Ceci también por toda la onda y salió todo perfecto. Así que, bueno, gracias a EcoParty también por la oportunidad y por el espacio y a la parte de mobile, perdón, de RF, también gracias por la oportunidad. A Mariano, también gracias por contactarse y también la paciencia por todo. Así que, bueno, gracias por todo. Chao, nos vemos.